Y dale, arriba país, son las 7 de la tarde, 10 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Un miércoles cargadísimo de información, la tenemos toda. Todo el análisis, toda la opinión. Marce Pagano, ¿cómo estás? Muy bien, Eddie. Buenas tardes. Seguimos con niebla. Atención a aquellos que están emprendiendo algún viaje porque hace unos 2 o 3 días hay reprogramaciones constantes. Así Totalmente. que si estás por viajar, fíjate bien porque de noche se está complicando los vuelos. Así 10 es. grados 7 en este Acá. momento marca en Buenos Aires la temperatura. Así que quédate informándote con nosotros. Arrancamos, ¿te parece? Con la primera de las 4 noticias para nosotros Con todos del los día. títulos. Porque arrancó la Cumbre de las Américas. Llegó el presidente Alberto Fernández a Estados Unidos y se despertó una polémica, porque además de estar acompañado por Sergio Massa, Santiago Cafiero, Carla Bisotti y Gabriela Cerruti, que era parte de lo que es esta comitiva oficial, viajó Fabiola. Y ya viste que empiezan las críticas. Bueno, tiene que ir la primera dama, es algo bien de nicho. La cuestión es que arrancó esta cumbre en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Hubo algunas situaciones o perlitas a destacar y en un ratito, ni más ni menos, vamos a estar hablando de este tema con Estelita Guernica y también con Adrián Sack desde los Estados Unidos. Con todo el equipo. Después me cuentan, por favor, qué pasa con Francisco. ¿Dónde está Francisco Fernández? ¿Quién cuida al baby? El nuevo hijo del presidente y la primera dama. El caso del hijo de Valeria Massa, Tiziano, brutal golpiza en Rosario, 2 detenidos, te pegamos por tincho, le dijeron. Hay 2 detenidos, ya fue operado, salió bien de la operación. Ahora viene el momento de la recuperación. Tenemos toda la data con Martín Angulo en Para que sepas. Y vamos con otra de las noticias del día. Reparación simbólica. Mira qué curioso, esto sucede en Mendoza. El procurador de la Corte de Mendoza dispuso que aquellos que violaron la cuarentena deben donar 2 cajas de leche en polvo para justamente compensar de alguna manera el acto, la inflación que hicieron, ¿no? La infracción en un contexto en donde mucha gente está necesitada y entonces se le ocurrió que donen algo que en definitiva a mucha gente le hace falta. Después vamos a estar debatiendo esto también con Martín Angulo. Y habló el dueño del supermercado La Anónima, Federico Brown, que dijo que fue un chiste lo que dijo en cuanto a que como empresario se dedica todos los días a combatir la inflación, aumentando los precios. Vamos con el tape. ¿Cómo va? Bien, ¿puede ser breve? No. Solo preguntarle por algo que dijo usted que lo tuiteó la vicepresidenta. Fue un chiste. ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Vamos a ser sinceros. Dijo que usted No, remarcaba si no lo entendió. la inflación todos los días. Si no lo entendió. ¿Fue un chiste? ¿Se arrepiente de lo que dijo? No, para nada. Fue un chiste. Fue un chiste. La tapa del día de Para que sepas, decíamos con la producción, la Argentina está condenada a ser noticia. Ayer una fiscal pidió la detención, la prisión para Sebastián Villa, el delantero de Boca. 24 horas después no solo jugó Villa en La Rioja contra Ferro por la Copa Argentina, sino que metió un gol. Ya está con nosotros, vemos el video y vemos el festejo. Ahí está la jugada donde Sebastián Villa va a convertir, púmbate, el 1-0 con que Boca le ganó a Ferrocarril Oeste en La Rioja, Copa Argentina. La novedad deportiva era que Boca ponía todos los titulares porque le puso atención a este campeonato que va creciendo cada vez más en interés. Hacía añares que no jugaban. Boca y Ferro esta vez jugaron en La Rioja. La mayoría, el 99,9% de los hinchas de Boca que estuvieron ahí eran riojanos o de la zona que compraron las entradas. Los de Ferro viajaron en micros. Pero la tapa de Para que sepas, Villa miseria, exitismo mata justicia, mientras una fiscal pide la detención, la prisión del jugador de Boca acusado de violación y de intento de homicidio a su expareja. Jugó, hizo el gol y es el tema que compartimos con nuestro compañero Javier Díaz, que nos visita para Hola, Javi, contarnos ¿cómo toda la estás? información y el Yo contexto. decía, ¿Cómo a estás? ver, Gracias por venir. claramente no hay una sentencia, con lo cual no se lo puede despojar de su labor. Es un ídolo, será un referente del fútbol, todo lo que quieras, pero es su trabajo. Nadie dice que eso suceda. Yo me preguntaba, y con Eddie más temprano en nuestra reunión de producción pensábamos, dado el caso de tanta gravedad, con violencia en el medio y pensando que es una figura popular que además puede ser agraviado
en la calle, se circula por las acusaciones que están dando vuelta hasta que se pruebe lo que ha concretado. Si hay una disposición de una orden de detención, ¿el juez no debería de manera más acelerada responder al pedido de la fiscal? Sí, a ver, el juez tiene... Bueno, está Martín acá también, que es experto en todas estas cuestiones, pero digamos, el juez tiene 5 días para poder expedir, puede expedirse antes, si así lo considera. Es más, les cuento algo, en la tarde, casi noche de ayer, el abogado Martín Apolo, que es el abogado de Sebastián Villa, volvió a reiterarle al magistrado el pedido de exhibición de prisión que ya había presentado en su oportunidad y que el juez no resolvió en ese momento, no tuvo necesidad de resolver, no lo quiso resolver. Entonces dice, ante el pedido de detención por parte de la fiscal, bueno, ahora, doctor, le pido que ahora sí, por favor, pueda atender esta exhibición de prisión, llegado el caso. A ver, ¿qué puede pasar? Y 2 cosas. O que el juez le diga a la fiscal, mire, para este pedido necesito más pruebas, más datos y demás. O bien que atienda el reclamo, y va a ir inmediatamente detenido. Veremos a ver qué es lo que... A ver si yo entendí bien. Le quedan 4 días, porque son 5 días que tiene el juez para tomar una decisión según el protocolo. Lunes, más o menos. ¿Por qué es así, Martín? Se está cumpliendo el primer Depende de día. la hora Más que o menos, entre. ¿qué es? Porque vos tenés siempre... Más o menos pueden ser 10 días. Sí, porque vos tenés... El código te establece unos plazos. Muchas veces los plazos no se cumplen taxativamente por un montón de cuestiones. Como dice Javier, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser el fin de semana, inclusive puede ser un poco más de 5 días. Tal cual. Se va. Tal cual. Lo va viendo el juez, depende a lo que entienda Bien. que hay que hacer en la causa. Ahora, el juez puede entender que a la fiscal le faltan un par de papeles más para tomar una decisión. Sí. Según la lectura que hicieron ustedes del pedido de prisión para Sebastián Villa por parte de la fiscal, ¿es contundente ese pedido? ¿Es polémico? La fiscal Vanessa González, que es la que entendió la causa, está la doctora Pérez también, para ella no hay dudas. No hay dudas primero del relato de la víctima, porque así es lo que dice incluso también la pericia psiquiátrica y victimológica que le hicieron a la víctima, ¿no? Estamos a la denunciante. Eso abona la teoría de que no es falaz, no inventa, no agrega cosas, ¿sí? Eso de acuerdo a la pericia. Y después habla de que él tiene un antecedente, también lo pone como una especie de refuerzo. También hace referencia a su ausencia durante más o menos 20 días el año pasado, en agosto, cuando él vuelve, Boca lo sanciona. Que con eso dice que él ya tuvo alguna experiencia previa de violencia de género. Además, y por otro lado dice que pide la prisión porque podría irse del país. Podría fugarse. Es una de las posibilidades que interpreta la fiscal para sustentar, abonar aún más su teoría. ¿Podría fugarse, Martín? Hay 2 cuestiones, me parece importantes para diferenciar. Una cosa es el hecho por el que una persona está acusada y otra cosa es si por ese hecho, antes de ser condenada, antes de tener una condena firme, tiene que estar detenida. Sí. Acá la fiscal lo que dice es, si Villa llega a ser condenado y si esta condena es confirmada, es una condena de cumplimiento efectivo, es decir, Villa va a ir a la cárcel. La expectativa de la condena por este delito, abuso sexual agravado. Y tener una expectativa, vos saber que podés llegar a ir preso, eso es un riesgo para la causa. Porque vos te podés tentar a fugarte. Es decir, si vos sabés que en algún momento tenés la posibilidad de ir preso, y vos vas a pensar si no me fugo o no. Ahora, entonces la fiscal muy dice... preocupado a Villa no se lo ve porque jugó un Bailó. partidazo, hizo un gol, hizo casi un mete gol. otro. Exacto. O sea, Y está, una cosa es te eso, diría que en su momento de mayor concentración futbolística. y otra cosa es estar detenido. Hay un antecedente con un jugador de fútbol, que nosotros lo hemos comentado acá, pero me parece bueno volver a traerlo, que es el de Alexis Zárate. Sí. Que Alexis Zárate quedó detenido por un caso de violación una vez que la condena quedó firme. Exjugador de Independiente. Caso de Exactamente. Independiente. Jugó en Temperley, inclusive con la causa en trámite, fue a jugar al exterior. Sí. Y quedó detenido una vez que la condena quedó en condiciones de empezar a cumplir. Yo creo que acá la polémica, obviamente, hay gente que dice tenés una acusación por tal cosa que es grave, chao, tenés que ir preso. No, la gente tiene que ir presa cuando la justicia determina que tiene que ir presa, preventivamente o cumpliendo una condena. Yo creo que la polémica lo insinuaba Marce en su copete. El tema es una persona pública, expuesta a miles de personas llenas de pasiones en un partido de fútbol. El club
¿Le da protección especial a Villa? ¿No le da protección especial a Villa? Y yo acá me preguntaría, incluso sin ánimo de ser capcioso ni nada, pero el juez que se toma el tiempo para decidir sobre un pedido de prisión de una figura pública, hasta me preguntaría de qué cuadro es el juez, ¿no? Por otra parte, si tiene la posibilidad o hay una presunción de que se pueda fugar. Digo, ya está el pedido de captura y el juez aún no tomó una resolución. ¿Qué le cabe a la víctima también? Porque hasta ahora hay una presunción de que hay una chica que fue abusada. Sobre la víctima hay medidas de prohibición de acercamiento. ¿Qué está pasando con la víctima? ¿Cómo se la protege teniendo presente que es un ídolo de multitudes? Él tiene perimetral no solamente de acercamiento, sino también de contacto de cualquier tipo. Chicos? De alguien que pueda enojarse con ella porque crea en su ídolo y que la pueda agredir. Que creo que hasta ahora se ha respetado totalmente es no decir su identidad. No. Y no dar ningún... A los medios creo que lo hemos respetado todos. No, sí. Está hablando solamente su abogado. Sí. Pero no dar ni su nombre de pila, ni su apellido, ni su edad, ni su dirección, ni su profesión, nada. En el caso de Daniela Cortés, que es el caso anterior, ahí fue por violencia de género, no fue por abuso sexual. Sí. Es la propia Daniela Cortés que en sus redes sociales, en Instagram, comenta y se muestra con los golpes. ¿Sí? En este caso de esta joven, lo que ocurre es que primero se preservó a la víctima, porque lo pidió ella. Y además porque su abogado está hablando, el doctor Castillo, ¿no? Que es el representante justamente de ella. Ojo que la fiscal le dice al juez, y le subraya esto, en el final prácticamente cuando le agrega algunas cosas, le dice que no sea cosa, no lo dice directamente así, pero a ver, es un jugador de fútbol, es un atleta, es una persona reconocida, pero tiene que estar como todos, ¿sí? Al mismo nivel de la ley. ¿Qué quiere decir? Que la ley sea pareja para todos, incluso para Villa. ¿Sí? Justamente mencionando esto de que lo que vos decías, Eddie, es una persona reconocida, puede haber alguna casi pareció una respuesta elíptica a lo que había dicho Riquelme, de que para él Villa es solo un atleta de asistencia perfecta a los entrenamientos y cumplimiento perfecto dentro de la cancha. Pero pensá algo, Eddie. Es un jugador que vale muchos millones de dólares. Y a Boca le está rindiendo. Aún con esta causa le está rindiendo. Tanto es así que viene haciendo goles casi todos los partidos. Alguien que tiene un pedido de prisión hizo un partidazo hoy, o sea que está muy concentrado en su función. La realidad es que, como decimos siempre, es una institución y como tal tiene que manejarse, Eddie, tratando de dar ejemplo, ¿no? Una de las instituciones deportivas más importantes que tiene la Argentina. Hacemos un punto acá porque vamos a seguir hablando de un tema que iniciamos ayer. La brutal golpiza que recibió el hijo de Valeria Massa. Esto fue en Rosario, en el marco de la noche. Y finalmente fueron identificados aquellos que perpetuaron el hecho, aquellos que golpearon a este chico hasta llevarlo finalmente a la fractura de su mandíbula. Y hoy, por suerte, lo pudieron operar, pero fue una operación compleja, ¿eh? Vamos a estar hablando de la salud de él. Y ya está con nosotros nuestra compañera Joana Don en Rosario. Hola, Joana. Marcela, Eddie, buenas noches para todos. Así es, estamos... Tenemos un problemita que lo vamos a solucionar de audio. A ver, lo que estamos viendo son las imágenes de hoy del allanamiento, Martín. Exactamente. Ayer el abogado de la familia de Tiziano Massa contaba que estaban muy cerca de llegar a los agresores por declaraciones de testigos del lugar. Y hoy dieron con esas dos personas. Son dos jóvenes de 26 y 27 años. No son unos nenes. No, que según la justicia son quienes agredieron a Tiziano Massa, viven cerca de la ciudad de Rosario, no son propiamente de Rosario, son de las localidades de Funes y Roldán, que están muy cerca de Rosario. Quedaron detenidos a disposición del fiscal que tiene la causa, acusados del delito de lesiones dolosas graves. Y entre el jueves y entre el viernes y el sábado de la mañana, la justicia de Rosario va a hacer lo que se conoce como la audiencia de imputación, donde formalmente los van a acusar de la agresión que cometieron y ahí se verá cómo continúa la causa respecto a eso. ¿Cayeron por las cámaras, por testimonios? ¿Cómo cayeron? Dos aspectos importantes. Las cámaras de seguridad, había una investigación para, no solo con las cámaras de seguridad del boliche, sino con las cámaras de seguridad de la zona, hacer una suerte de rastreo, un seguimiento de los lugares donde había cámaras. Y después también la declaración de testigos que estaban en el boliche. Ayer decíamos cómo comenzó todo esto, porque veíamos un chico que en realidad estaba cruzando la calle, que era Tiziano, que de pronto se da vuelta y empieza a recibir el agravio. Y lo que después descubrimos por los
por supuesto porque él pudo declarar, pero también porque hubo testigos, es que en realidad se da vuelta porque le gritan sos un tincho. Y ayer con Eddie y con toda la producción de este equipo decíamos, quizás por una cuestión generacional, no teníamos idea qué significaba tincho, qué es esa suerte de expresión cargada de xenofobia que evidentemente nuestros jóvenes están usando. Hay una forma quizás de tratar de tipificar, yo digo son estereotipos, ¿no?, a determinadas personas que pertenecen a un sector social o que representan a cierto estereotipo de nuestra sociedad. Te voy a mostrar este video y en un ratito vamos a estar desarrollando este tema. Míralo. Hola, soy Di. Yo reconozco que lo conocí a este actor que se llama Ezequiel Campa y está con nosotros en la cuarentena. Sí. Y empecé en una de las redes sociales casi como una adicción a mirar uno tras otro. Y voy a decirlo, la verdad que con humor. Es un humor que para muchos puede ser ofensivo. ¿Cómo estás, Ezequiel? Soy Bienvenido. adictivo, bien. No me quiero Sos transformar adictivo. en el Dipi que va a programas a opinar de cosas con gorrita. Pero igual lo haces, me gusta. Lo hago, sí. Pero sos el Dipi Opino a través de la el Dipi que del hago. otro lado, en todo Soy caso. el Dipi. Ahora, ¿tu personaje es un tincho? Yo creo que ponele que sí. O sea, tincho es lo que hoy se le dice a lo que en los 80 se decía concheto, después pasó a ser cheto y ahora es tincho, ¿no? Que supongo que viene de Martín y todo el universo del rugby y esas cosas. Yo me acuerdo cuando yo era... Tu personaje es un rugby de ojos celestes. Es un rugby muy de ojos cheto. celestes, de zona norte, de clase alta, con privilegios, bastante bruto. Tu tono, es un tu poco tono, así. Tu sí. forma de expresarte. ¿Cómo se te ocurre empezar a hacer esto? Esto empezó en el 2017 cuando se estaba debatiendo por primera vez la ley del aborto en el Congreso, que yo estaba en San Isidro y veía que en los árboles había como listones amarillos colgados de los árboles. Y me contaron que era la forma de cierta gente de esa zona de manifestarse en contra de la ley que se estaba debatiendo, el color amarillo, la bandera del Vaticano. Una zona muy atravesada por la religión, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, yo jugué al rugby toda mi vida, soy de San Isidro y demás, y me pareció muy interesante esta contradicción de gente en contra de un derecho como es el aborto, desde un lugar de privilegio de gente blanca que puede elegir, porque aparte detrás de eso hay mucha hipocresía, porque cuando necesitan abortar, porque el hijo dejó embarazada a la mucama... Pero vos van haces y lo- humor desde lo ahí, hacen. desde lo que conoces y desde tu propio Yo soy origen, comediante ¿no? y Porque, siempre me gustó ese... Espérate sí. que aclaro una cosa, porque yo conozco gente que se enoja con tu personaje Sí. como si fuera en serio, ¿no? Como No, dicen, claro. ¿vieron este HDP del Sí. solar, las cosas que dicen las redes sociales? Che, pero es un personaje Claro, al principio a mí me gustaba hilarante. mucho, sí. Yo lo empecé a hacer intentando generar el efecto este de que la gente no entendiera si era Es un... una provocación. Lo tuyo, vos provocás, generás. Puede ser, no sé, yo no lo analizo desde ese lugar. A mí me parece divertido y me parecía muy divertido. Al principio el 90% era gente diciendo, vos, ¿desde qué lugar hablás? Y qué sé yo, nadie se da cuenta que era un personaje. Ahora, párate, porque vos conocés la zona esa de, Sí. de la que hablas, la zona social, la Sí. zona desde el punto de vista sociológico. Y yo lo que decíamos ayer, y algunos análisis lo plantean, es que esto de te vamos a pegar por tincho es como una especie de Sí. racismo puesto al revés de lo habitual, que, Es raro que toda fue esa lo de vuelta. los rugbyers de Villa Gesell Sí. matando a un Hoy lo vi chico en a, un diario, a vos patadas sabés en que la hoy lo vi en un cabeza. diario ¿no? y me resultó choqueante lo del racismo al revés, porque digo, es racismo, punto. Claro, no, ¿Cómo es, lo da vuelta? sí, es raro, es raro. Igual siempre hay una cosa de que se supone que siempre estamos hablando de una clase más poderosa que abusa de mil maneras de una clase menos poderosa, ¿no? Claro, suele ser lo habitual, ¿no? Suele ser lo habitual, sí. la discriminación que suele ser del que tiene al pobre, Sí. al boliviano, al paraguayo, al peruano, Sí. o sea, como una cosa de ponerle nacionalidad al pobre que te da miedo porque Sí. por alguna Sí, razón. y también hay digamos. estereotipos. Y esto es al revés. Yo creo que en una discusión vos ni sabés quién es el otro y le decís lo que medio te parece por lo que estás viendo en ese momento. No creo que hayan estado charlando ellos y hayan dicho, me parece que vos tal vez No, no es podés llegar a sociología. ser más una especie de concheto. ¿Y vos que hiciste este estudio para Bueno, poder pero le dicen eso, caracterizarlo? ¿no? Totalmente. Le dicen tincho. Sí, ¿Le pegan por sí, eso? sí. Aparentemente, yo no tengo ni idea. No sé, esa parte no tengo ni idea. Los pero- testigos, o por lo menos lo que nos hizo llegar Es ayer, lo que- estuvimos lo que- hablando con su abogado, es que eso fue lo que sucedió. Pero digo, vos que estudiaste un poco para poder hacer la caracterización del personaje, Sí. ¿es común que se utilice estas expresiones para agraviar
a un punto de terminar Total. violentamente las trompadas. Sí. Por Son lo los general, nuevos insultos. ¿Hay por lo alguno más que general, nos estemos perdiendo? Yo creo que por lo general el detonante cuando hay una discusión, el detonante para que la discusión pase a la piña es una palabra, es algo que decís. Pasa lo mismo en la calle. En la Ayer calle Joana vos nos hablaba de Milipili, ¿no? La versión femenina. Claro, sí, en la calle vos, no sé, te peleás con alguien y te explota todo cuando dijiste algo así, pero sí, es re frecuente, es recontra frecuente. Sobre Y todo vos, yo lo a vos conozco más... no tuviste, sos extremadamente popular en Sí. redes sociales, no tuviste ninguna situación incómoda, además. Cero. Vos sabés que a mí me gusta contarlo esto porque todo el mundo me decía, yo lo empecé a hacer, o sea, esto explotó en la pandemia el personaje. Y uno no podía circular tanto, porque no podías andar por la calle, en el sentido de que cuarentena no podías salir. Entonces la gente me decía, che, cuando salgas ¿no te da miedo? Y la verdad es que jamás. Y mirá que he estado en el epicentro del rugby, que es que puede ser San Isidro, o en el verano me cruzo con un montón de pibes que juegan en la costa, que voy a hacer funciones, y nunca tuve un problema. Es más, tuve más problemas con otro personaje que hago, que se llama Santiago No Estudié Nada, que es un coach de todo este verso de la biodescodificación y que te curo, no sé, hablándote de tu tío y qué sé yo. Con eso tuve más gente, más violencia que con Dicky del Solar. Ahora, en la vida real, porque nosotros te invitamos, tu personaje Sí. explota, pero casi como un intérprete de un sector social que pasa a ser el retratado como Tincho. ¿Hay una violencia particular en ese ambiente y en relación de ese ambiente con otros ambientes desde el punto de vista social? Sí, yo tengo ese recuerdo. Yo dejé de jugar al rugby hace muchos años y el recuerdo que tengo es ese. Es una cosa... O sea, el rugby lo que tiene es una conjunción de varios elementos que hace que terminen sucediendo estas cosas. El primero es que siempre fue un deporte de ciertas clases. El rugby a la Argentina lo trajeron los colegios ingleses, irlandeses, que son los colegios a los que las clases altas mandan a sus hijos a jugar al rugby porque son machos y acá no sé qué y bla, bla, bla. Entonces, claro, eso sumado a que están recontraentrenados y que les inculcan esto de vamos para adelante y qué sé yo, y que es un deporte totalmente de contacto y la cosa de la manada, de la patota, pero sobre todo una cosa que viene de la casa muy clasista. Yo me acuerdo de jugar, yo jugué en el CASI, que es el club, que se le dice la academia, que es el club más cheto, más tradicional. Y cuando íbamos a jugar con cualquier otro club que no sea el medio como los de San Isidro, era ir a jugar contra negros de mierda. Era así. Ese era el lenguaje. El lenguaje, entre otras palabras, era lo que se transmitía. Y era la arenga también, ¿no? Sí, para poder salir a jugar. total. Yo he escuchado padres diciendo, no sé, ir a jugar a un club por ahí más modesto o que no tiene tanta tradición y basureándolos, escuchás cosas horribles. Eso fue lo primero que a mí me empezó a alejar de... ¿Vos crees que acá lo que puede haber es, desde el punto de vista del desquicio, del que habla Marcela en nuestro programa, una respuesta a eso desde sectores sociales? Ay, tanto no sé. Bueno, Porque lo que llama la atención es esto, en ¿no? primera persona, O sea, porque él se decir- alejó. Sí. Vos estabas diciendo que te alejaste. Yo O sea, dejé que de jugar al algo rugby te hace pasó como a vos. 25 años. Sí, yo me fui bastante mal. O sea, bueno, no sé, hay mucha hipocresía también. En el rugby te llenan la cabeza con los valores y con un montón de cosas que a mí... Yo practiqué un montón de deportes y ningún otro deporte vienen y te dicen que los valores y que el rival y que el otro y que no sé cuánto y que el respeto... En ningún deporte te meten eso o te vienen con ese cuento. Digo cuento porque después no se verifica en la realidad. Ahora, Te quería Martín, preguntar sí, dale. sobre eso. Después en el mano a mano, cuando jugabas al rugby, ¿son conscientes de lo que hacen está mal o realmente creen que está bien? Y yo creo que ahora está habiendo un poco más de conciencia. No sé si gracias a Dicky del Solar, pero seguramente con todo esto de que ahora es todo mucho más condenado y todo se sabe, me parece que ahora están teniendo más conciencia. A mí me gusta también explicar una cosa, que es que yo creo que el rugby no tiene nada que ver en algún punto. Es donde terminaron los pibes de estas clases sociales. A mí me pasa, yo viajo mucho haciendo funciones, viajo por toda Latinoamérica, desde Argentina hasta Estados Unidos, paso por toda Latinoamérica. Y yo les explico en Ecuador, en Puerto Rico, en Uruguay, les explico el personaje y ellos lo reconocen, pero no lo relacionan con el rugby. ¿Se entiende lo que digo? Sí. No sé, en Ecuador te dicen, sí, acá son los que hacen corridas de toros, por decirte algo.
Como que es una cosa de clase. Clasista. Es un Claro. deporte que Sí, acá hace cierta, entre comillas, ¿no? También es un estereotipo. Sí. Cierta clase social. Otros Total. no pueden Total. darse ese gusto. Ahora Pero se abrió mucho igual se el abrió, rugby, se abrió. Sí, llegó a los Ahora, barrios. A mí me interesa mucho ir un poco entendiendo cuando vos haces esto que es humor. ¿Y cuántos años tenés? No se pregunta la edad. Ay, sos una dama. No seas, no No, seas pero así. ¿qué generación Tengo sos? 45. Cumplo sí. Va, pareces. No, Escuchame, ya pasame fue. la crema que No, te ya pones en fue. los párpados. Parece No, mucho no. menos. Pareces Ah, sí. menos. Hay Pero que mira, usar estos dedos. te voy a decir una cosa. Te pasa con 45 y está pasando ahora a estos chicos que no llegan a 20. Entonces, algo hay que reformular. Porque vos fuiste expulsado de algo que te gustaba, que era tu deporte, porque no te gustaba lo que se generaba, que es violencia y xenofobia alrededor. No es Total, otra cosa. total. Y hay chicos que Hipocresía están. también. Hay hipocresía. Y hay chicos que están de nuevo pasando por esto y pasaron 20 años entre que a vos Sí. te pasó esto y lo que le está pasando a estos chicos. Sí. Entonces, el planteo es válido. Porque no estamos viendo un fenómeno social que se está dando y que condena, porque por ahí hay un chico que no es violento, no es xenófobo, que no le gusta caretear valores que predican, pero que después en la práctica no se ponen en juego. Y salen expulsados de algo que es tan sano como un deporte. Total, a mí me escribe. Yo estoy en contacto con un montón de gente. Incluso estuve en contacto con el entorno de Fernando Báez Sosa cuando fue lo de. Lo que de pasó en Villa ese momento Gesell, era que sí. muchos pensaban que yo me había subido, o sea, que yo había como armado el personaje después de eso y yo ya lo venía haciendo hace un par de años. Es cierto. Pero obviamente, cuando pasó lo de Fernando Báez Sosa, todos fueron a Dicky del Solar, es el rugby que viene diciendo. Digo, yo estoy en contacto con un montón, incluso con gente del CASI, donde yo jugaba. Y muchas veces me cuentan que incluso hasta usan los videos para explicarle a los pibes, che, esto no va. Pero a la vez también me cuentan que los clubes más conservadores les cuesta un montón cambiar esta cosa de que es doble apellido y de dónde venís, y si tu viejo, la prosapia, y eso es tremendo. Porque Pero lo es que- el club o son las casas también. son las casas, 100%. El club no tiene nada que ver, porque si vos sacás el rugby y todo este universo lo trasladás al béisbol, va a pasar lo mismo. O sea, no. Totalmente. El deporte es una circunstancia. Lo que pasa es que, como yo te decía, históricamente el rugby se juega, lo traen los colegios ingleses y los irlandeses, que son los colegios a los que las clases altas mandan a sus hijos. Aclaremos porque está en los graph el título, pero acá no estamos diciendo que hay una violencia justificable en respuesta a esta cultura de algún modo violenta que acá se puede identificar con algún sector del rugby. Lo que estamos tratando de entender es qué es un tincho, o sea, qué es eso por lo cual al hijo de Valeria Massa le rompieron Y la que mandíbula. Ezequiel desde el humor trata de justamente, es una autocrítica lo que haces vos, es una Total. autocrítica, es una Sí. crítica a un sector, una autocrítica porque vos perteneciste, pero vos ponés en evidencia con humor. Sí. Otros lo hacen de otra forma, vos encontraste en el humor la herramienta para poner Sí, esto hay una en cosa escena. más que está buena, me parece, que es que yo no hago el personaje como un intento de yo mostrar que me encuentro en la vereda de enfrente y que yo no tengo nada de ese personaje. Como, no es que lo hago tipo, miren lo que son estos Eso dije tipos. lo de autocrítica. Yo no soy. Yo creo que de alguna manera el éxito, digamos, bueno, la repercusión que tiene el personaje responde también a que todos somos, en algún punto podemos ser medio fachos y tenemos una minoría que no nos cae bien y hacemos un esfuerzo, o podemos llegar a tener un pensamiento alguna hilacha que xenófobo. mostraron, que sea. Pero me parece que tampoco hay que es algo que me parece que es parte de la condición humana, somos así, o sea, respondemos así a las cosas que no conocemos o a las cosas que nos pueden llegar a dar miedo o resultar diferentes. Pasa que, claro, con el personaje se va al carajo ya. No, pero es Otra interesante. historia. A mí me parece bárbaro cuando se utiliza el humor para poner el foco sobre cosas que tal vez no andan dando vuelta y pasan, ¿viste? Sí. Pero no, que no pase inadvertido. Y es el rugby, pero en realidad es mucho más amplio que eso. Te podría decir, son determinados Sí. barrios privados y determinados colegios. ¿Querés decir y- Nordelta? Decilo. Lo digo. ¿Se puede Sí, decir? y los colegios que están adentro. Y te puedo decir que la verdad, esas familias que después abastecen estas cosas, Sí. generan estos chicos. Y los que no se sienten parte de eso y se empiezan a sentir incómodos, quedan afuera y quedan ¿Viste cuando vas marginados. por la Panamericana Hay una y te pasan con ruptura esos y autos? hay una ruptura, un desencuentro social que en algunos casos el temor que yo planteo es que esto se esté buscando una respuesta violenta a esa separación. O sea que ya no es que hay desencuentro, sino que hay un encuentro que es violento. Sí. Sí, y se alimenta mucho por las redes también. Vos lo ves. O sea, por más que las plataformas tratan como de limitar y qué sé yo veo lo que la gente escribe
y no se quiere mucho la gente. Ese vos ves muy brutal. mucha virulencia en redes sociales. Acá planteamos con Eddie un debate hace unas semanas nada más, a raíz de que le habían bajado la cuenta a nuestra compañera de canal, Flor Peña, Sí. de su Instagram, porque ella mostraba su cuerpo. Y mucha gente la denunció, porque no le gustaba lo que ella mostraba, y en realidad ella también vive, porque es un trabajo, las redes sociales son una Sí. fuente de ingresos. Decíamos, ¿hasta dónde, no? La libertad. Es raro, a mí me parece que es raro porque los parámetros por los cuales... A mí también me ha pasado, no tal vez la cuenta, pero una publicación que te la bajan y vos decís, ¿pero por qué? Y otras cosas que vos decís, ¿cómo puede estar esto? Están arrastrando un perro con una cadena en 5 cuadras y esto es raro, como... Yo creo que lo que ellos más miden es cómo, o sea, la plataforma mide cómo está resultando el algoritmo. No creo que haya personas ahí diciendo, esto ahí hay un pezón, me parece que no. Parece que es una cosa medio automática que va por atrás y bastante perversa, ¿no? Porque aparte unifica bastante el pensamiento. Bueno, ¿querés Gracias, darnos Ezequiel. nuestras redes sociales? Te chiviamos, No. porque la verdad que es muy divertido seguirte. Sí, @Ezequiel Campa en todos lados. Para reírse un poco, no es para tomárselo mal, sino al contrario, es tan profundo que pone en evidencia con su humor lo que está pasando en nuestra Sí. Y sociedad. ahí van a encontrar también dónde están las funciones de lo que hago en el teatro. Buenísimo, Los shows de ahí te vamos a ver. stand-up, sí. Gracias, Eze, por Síganlo, participar de que Para es que sepas. divertido, aunque ácido. Ha Gracias. sido un gusto. Gracias. Insisten con el aumento para los colectivos y Estela Garnica tiene toda la información. ¿En qué anda el asunto? Sí, buenas noches. Bueno, hoy finalmente hubo una reunión entre los Ministerios de Transporte de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires, para debatir cómo va a ser el traspaso de las 32 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Se empantanaron las negociaciones, no hubo acuerdo. La Ciudad de Buenos Aires pidió 15 días más para responder a la propuesta que le presentó el Gobierno Nacional para hacer este traspaso de colectivos. En el medio está el aumento del boleto de colectivos. ¿Qué dice el Gobierno Nacional? Vamos a tomar una decisión consensuada, no va a ser nada unilateral, Claro. pero hay un aumento previsto del 40% para todos los boletos en el AMBA. Te digo, esto va a impactar en el índice de precios al consumidor, ¿eh? En lo que es servicio en la parte de transporte pesa. Así que seguramente también estarán viendo en qué momento hacerlo, ya que viene junio recargado, para no recargar aún más las tintas, Estela, ¿no? Sí, no sé si ya hay justamente fecha definida. habló Diego Giuliani, el secretario de Transporte de Nación, dijo que en la próxima semana se va a hacer el anuncio formalmente. Ajá. En cuanto a estas 32 líneas de colectivos que circulan por el territorio porteño, ¿cuál es la diferencia que puede llegar a haber ahí o a todos les va a caber el 40% y no hay discusión? Hay una tabla que está evaluando el Gobierno Nacional y en eso no se terminan de poner de acuerdo tampoco quién lo anuncia, si lo anuncia Nación o la Ciudad de Buenos Aires de concretarse este traspaso. El 40% impactaría en el actual boleto de 18 pesos, pasaría a 25 y así sucesivamente. Marce, ¿tenés data de YPF? Me dicen. Otro de los anuncios del día tiene que ver con los problemas de abastecimiento y producto de lo que está siendo un conflicto que ya abarca 19 provincias. YPF, la petrolera nacional estatal, decidió finalmente poner un límite a aquel cupo que en realidad siempre se puso en cuestionamiento. Tiene que ser cupo, tiene que ser precio. Pero la realidad es que vienen los extranjeros por los pasos fronterizos y se llevan el combustible a un precio que lo encuentran más conveniente en Argentina que en sus lugares de orígenes. Entonces, básicamente lo que hizo YPF fue que a partir de ahora, y esto lo vas a ver a partir de los próximos días, aquellos pasos fronterizos, sobre todo esos puntos en donde hay mucho paso, Mendoza, Corrientes, sucede en Misiones también, que vienen los extranjeros y se llevan el gasoil o el combustible argentino, va a haber un precio diferencial. Así que aquel que venga de afuera va a haber un precio distinto al que consumen los argentinos. Obviamente se fija en la patente. Y no importa si sos camión o sos auto, vas a tener que pagar un precio distinto. ¿Por qué? Porque no sos argentino y acá es un bien que escasea. El gasoil escasea, entonces YPF lo que hace es priorizar el abastecimiento a los argentinos. Marce, no solo por si sabes algo, perdón, pero un tema que tiene que ver con, ahí vamos con la reparación simbólica con Martín Angulo, pero el tema de que la falta de gasoil empezó a generar problemas con la distribución de garrafas de gas. Sí, y había un problema también con los envases, Eddie. Justamente por los precios y porque Argentina tiene estas cosas. Sí, bueno, a ver, ¿qué dicen desde el gobierno? El abastecimiento de gas para los hogares está totalmente afuera de cualquier cuestionamiento o problema.
¿Qué es lo que está sucediendo en la práctica? Que en los surtidores no hay stock y que vemos muchas denuncias de gente que dice no se consiguen garrafas, incluso en el sur del país. Claro, el tema es que si el camión no tiene gasoil para trasladar la garrafa, ahí venía el problema. No hay, Pero bueno, no hay ahora una comunicación oficial que se haga cargo de que esta es una información que está ocurriendo. Lo estamos viendo con nuestros propios corresponsales. La noticia del día es esta. No sé cómo seguirá porque no hay una definición oficial. Totalmente. El faltante de gas. Me metí medio mal porque viene el frío, es invierno y el tema del gas, gasoil, todo eso nos afecta. Martín, la cuestión de la reparación histórica en Mendoza, reparación simbólica, perdón, en Mendoza por la gente que violó la cuarentena. Exactamente. Hoy se conoció una decisión que va a traer mucha polémica, o por lo menos mucha discusión, del Procurador General de Mendoza, el jefe de los fiscales de la provincia de Mendoza, Alejandro Goulet, que en una resolución le ordenó a todos los fiscales de la provincia que tengan causas por haber violado la cuarentena, que todas esas causas no avancen, que se archiven, que se cierren, a cambio de que los acusados en esas causas donen 2 litros de leche en polvo de 800 gramos al Estado. Son 6.000 personas, ¿no? Las que están El en esta cálculo situación. es que hay en Mendoza 6.000 personas con causas abiertas por haber violado uno de los 2 artículos que se aplicaba por la cuarentena. Nos está escuchando ya el procurador de la Corte de Mendoza, Alejandro Goulet, que es quien tomó esta decisión. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Eddie Zunino y Marcela Pagano te estamos escuchando con Martín Angulo, que trajo esta información y que te tiene como centro protagonista de nuestro día. ¿Cómo estás? Gracias por estar en Para que Sepas. Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias, es un gusto. Bueno, sí, la resolución dice más o menos eso. En realidad, nosotros tenemos alrededor de 6.000 causas iniciadas por infraccionar la norma, el artículo 205 del Código Penal, pero tenemos ya 600 condenas. Lo que ocurre es que el camino que iban a seguir estas causas es el de prescripción por el transcurso del tiempo, la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo. Y la verdad es que preferimos que antes de que ocurra eso, poder darle una finalización que resulte útil a la sociedad. Ahora, Alejandro, tengo una pregunta que me da mucha inquietud. Sí. ¿Cómo se te ocurrió lo de las 2 cajas de leche en polvo? Son 2 cajas, ¿no? No sé si lo estoy diciendo con precisión. Es a partir de 2. Como mínimo 2 cajas. Como mínimo. Una donación. Y eso depende de las posibilidades que tenga cada sujeto imputado. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no es para cualquiera. De esas 6.000 causas, estos criterios de oportunidad, este criterio de la solución del conflicto se va a poder aplicar únicamente en aquellas personas que no sean reiterantes, no sean reincidentes y que no tengan otros delitos conexos. De manera tal que esto únicamente beneficia a quienes han tenido solamente esta causa. Para sintetizarlo, casos menores de violación de la cuarentena que se dan en personas que no son reincidentes en ningún tipo de delito. Porque, a ver, Alejandro, lo que pasó con esta información es que, a ver, olió a poca sanción para gente que violó la cuarentena. Ahora, vos me decís que, por ejemplo, a los que la violaron de una manera mayor o más grave, no entran dentro de esta situación, y dijiste también que ya hay 600 condenados previos. Contale a la gente, contale a la gente la condena promedio para este tipo de delitos, para que no quede que esto es con 2 cajitas de leche ya está. No, la mayoría de las condenas han oscilado. La mayoría han sido gente que tenía otros delitos conexos, o que han sido reiterantes de esta conducta, o que eran reincidentes porque ya tenían otra condena previa. De manera tal que yo diría que el promedio ha sido 2-3 meses de prisión en suspenso en algunos casos de reiterancia, y en efectivo en aquellos que ya tenían, que eran reincidentes y que poseían otra condena. Y estas 2 cajas de leche no es para cualquiera. A partir de 2 cajas de leche de 800 gramos. Estas 2 cajas de leche como mínimo. ¿Hasta cuántas especulás? ¿Hasta cuántas especulás que puede llegar a haber? Sí. Como condena. Bueno, no sé, estamos seleccionando dentro de esas 6.000 causas a
a las personas que no son, es decir, que pueden beneficiarse por esto, que son los que acabo de manifestar. Y hemos pedido a la Sala Penal de la Corte que habilite la feria judicial. Porque, ¿qué ocurre? Estas 6.000 causas, ¿por qué digo que iban a prescribir? Primero porque el tiempo de prescripción es muy corto, es de 2 años, y ya estamos cerca del tiempo de prescripción. Y la verdad es que no quiero que mueran de ninguna manera. Entonces, la cantidad de audiencias que ya hay fijadas en los tribunales de Mendoza, audiencias penales, por delitos de mayor envergadura, nos impiden tratar estas causas. Entonces, antes de que prescriban y tengamos que dictar el sobreseimiento por prescripción, prefiero arribar a una solución de conflicto en el cual termina beneficiado hospitales, escuelas. Este es el destino de la leche. Claro. De manera tal que Sí, en momentos lo en vimos donde la como verdad una que solución plausible. hay tanto hambre y tantas necesidades que hasta me parece válido. Qué desquiciada es nuestra Argentina, que como las cosas no van en el tiempo que tienen que ser y termina realmente esto en una situación en donde tal vez vos no puedas llegar a la condena que en el normal proceso debería ser, te ves obligado a hacer algo para que esto no quede en la nada, para que no prescriba. Entonces, digo, eso no hay que dejar de verlo en foco. Como ustedes también, vos como desde tu lugar, digo, como procurador, tenés que incluso ir readaptándote y siendo original para tratar de que, en definitiva, alguien que no hizo lo debido pague, que cumpla, que haya un resarcimiento. Es realmente, me parece que la parte original tuya tiene que ver con esta Argentina desquiciada que venimos planteando, en donde lo que tiene que funcionar normalmente no funciona y hasta un procurador se las tiene que ingeniar para que el que hizo algo mal de alguna manera pague. Martín, ¿querías aportar algo? Sí, no, preguntarle al procurador si más allá de la postura de ustedes, los acusados pueden negarse a aceptar esto y decir, no, yo quiero que la justicia me investigue porque yo me considero inocente de lo que me están acusando. Y más allá de que cerrar una causa por dos tarros de leche puede resultar menor, alguien puede decir, no, yo esto no lo acepto. Por supuesto, por 2 o por más tarros de leche. Pero puede decir, mire, no lo acepto y voy a juicio, y vamos a juicio entonces. Reitero, esto lo vamos a hacer durante la feria de julio, la feria judicial. Yo he puesto fiscales para que traten estos y la Corte deberá poner jueces para que se hagan audiencias grupales. Vamos a agrupar gente que esté de acuerdo con este criterio de oportunidad y que acepte, sí. Alejandro, acá se abrió el plano de nuestra pantalla y estás al lado de una mujer, se llama Cecilia Goyeneche, y es alguien que ha sido noticia todo este último tiempo, porque contanos vos en este encuentro que están teniendo de gente de la justicia, cuál es el tratamiento que le dieron al caso de la fiscal Goyeneche, que sufrió un proceso de destitución después de un caso de denuncia de corrupción al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri. Sí, yo como presidente del Consejo Nacional de Procuradores de la República Argentina convoqué a todos los procuradores y nos hemos juntado en el día de hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, un poco para desagraviar y poner en valor la conducta y el valor que ha tenido la doctora Goyeneche, reivindicarla y sabedores de su probidad, de su honorabilidad y de su valentía, que afrontó investigaciones que condujeron a la condena de un exgobernador y a descubrir un desfalco a la provincia de Entre Ríos de 53 millones de dólares. Ahora, nosotros estamos en este caso, Alejandro, ante una situación donde el gobernador fue condenado y la fiscal que hizo la investigación fue destituida. Exactamente. Suena un poco un despropósito, ¿no? Nosotros, mire, fue un proceso que nosotros consideramos ilegal, donde sin existir una causa de jury de enjuiciamiento, se le modificaron las partes del jury de enjuiciamiento, le crearon un órgano acusador inexistente por fuera de la Constitución y por fuera de las leyes, le rechazaron prueba ofrecida por ella,
La verdad es que, y encima, en un trámite, diría yo, sumarísimo, casi nunca visto, el jury iba dando a conocer los votos que nos enteramos a través de la prensa a medida que iban saliendo sin que estuviera todavía firmada la sentencia. Cecilia Goyeneche, ¿nos escucha? Sí. Papelón. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Gracias, no, los agradecidos somos nosotros. ¿Te sentís una perseguida política? Sí, a ver, lo que ocurrió es un proceso de persecución, pero no esencialmente contra mi persona. Yo soy, digamos, una casualidad. La idea es mucho más importante que eso. La idea es amedrentar a fiscales y jueces para que no vuelvan a pasar las cosas que pasaron en Entre Ríos, que nada más y nada menos que un exgobernador terminó condenado a 8 años, que tenemos unas investigaciones de corrupción enormes, muy avanzadas y ya en juicio, esperando que se hagan juicio, donde están investigados la legislatura, un desfalco enorme en la legislatura. Entonces, yo creo que ha sido la excusa para marcar terreno, podríamos decir, con la idea de evitar que vuelvan a pasar estas cosas, ¿no? Creo que es una decisión que les ha salido muy cara y que justamente lo que va a pasar es todo lo contrario. Hoy me han convocado a la Ciudad de Buenos Aires los procuradores generales, la Asociación Argentina de Fiscales también estuvo presente, porque la verdad que lo que hay dentro del movimiento de fiscales y procuradores de la República es una reacción absolutamente inversa a la pretendida. Ahora, ¿no? dentro de unión y ganas sí. Dentro de este despropósito visible, digamos, que el investigado y hallado culpable es uno, y aquel que lo investigó y lo denunció y lo acusó formalmente fue destituido. El exgobernador estará en su proceso de apelaciones. Fue destituido él, corrido de su cargo en lo que era embajador en Israel. En tu caso, ¿vos estás planteando también una apelación para que se restituya en el cargo? Sí, efectivamente. Hace 2 días, el lunes, interpusimos un recurso en la provincia de Entre Ríos cuestionando toda la enorme cantidad de ilegalidades del caso. Y hoy, seguramente en este momento, estamos presentando dentro de un rato un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un recurso directo ante la Corte, también con el mismo planteo. ¿Cómo te sentís con este respaldo que te han dado los fiscales de todo el país? Me siento, la verdad, que muy gratificada. Tomando las palabras de un colega tuyo de Paraná, él mencionaba respecto de la causa del desfalco en la legislatura, que de esa causa pasaron aproximadamente 44 meses desde que se inició la causa. Está la causa remitida a juicio, pero parada por obra y gracia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que así lo dispuso, la suspensión del trámite. Y después de que se inició esa causa, la única condenada es la fiscal que lo investigó, ¿no? Entonces, ¿tuviste miedo en algún momento? Me tengo que ir a una pausa, pero ¿tuviste miedo en algún momento? Sí. No, miedo no. Lo que uno siente es indignación y ganas de revertir la situación. Y eso es lo que estamos haciendo, la verdad, con el apoyo gratificante de todos los fiscales del país. Gracias, doctora Goyeneche. Gracias, doctor Goulet, también por explicarnos un gusto, gracias a ustedes. Caso de la reparación del tema de la violación de la cuarentena en Mendoza. Va a sentar un precedente, así que es uno de los personajes del día, decía, por su forma original de resolver esta situación, pero no me parece que va a ser la única vez que lo vamos a ver, cómo esta situación que vivimos en Argentina. Si en una sola provincia hay 6.000 casos abiertos. Imagínate que la justicia también se adapte. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más informaciones para que sepas. Y arrancó la Cumbre de las Américas, lo decíamos, es una de las noticias del día. Esto es en Estados Unidos, en Los Ángeles. Allí arribó, y la vemos en imágenes, hoy el presidente Alberto Fernández, encabezada esta cumbre por él, acompañado por su esposa, Fabiola Yáñez, que rápidamente ha recuperado su silueta casi perfecta, con un vestido, como les gusta a las mujeres mirar, muy bonito. Y así una misión oficial, que ahí lo vemos, también está compuesta por Sergio Massa, por Cafiero. Bueno, una misión que en realidad uno se pregunta cómo termina para Argentina, o sea, ¿dónde está el beneficio, Estela,
de haber participado en esta cumbre para la Argentina, un país que tiene tantas necesidades? Bueno, te cuento, el presidente de una comitiva de 11 personas aproximadamente, entre ellos Fabiola Yáñez, la primera dama, Sergio Massa, varios ministros de salud, el canciller, varios secretarios. Tuvieron una primera reunión con empresarios, con el CEO de General Motors. Le anunció una importante inversión para fabricar en Santa Fe la nueva camioneta Trax por $350 millones. Una inversión que va a ser en julio. Después de mucho tiempo tenemos un anuncio concreto de un sector que incluso es de los más importantes en materia de empleo, ¿no? En materia de empleo privado, el sector automotriz. Eso se lo anunciaron hoy a la tarde, horas antes de que comience la primera sesión, la inauguración de la Cumbre de las Américas, donde el presidente y Fabiola Yáñez van a ser recibidos por Joe Biden y la primera dama, Jill Biden. Va a ser una cena, va a haber una foto, pero no va a haber bilateral con Biden hasta el 25 de julio. ¿Eso es mañana la cena? Hoy es la organización, la inauguración, la presentación de todos los presidentes. Mañana a las 7 de la tarde va a ser la primera sesión plenaria donde va a hablar Alberto Fernández y va a dejar el mensaje de Argentina y como presidente de la CELAC con la voz de los excluidos, ¿no? Perdóname que pregunte por el que de estar no hablaría en las deliberaciones. ¿Y el bebé? Y el bebé quedó con la abuela. Ah, quedó en Buenos Aires. Quedó con la abuela, quedó en Buenos Aires. Mira. Tiene 2 meses, el 11 de junio cumple 2 meses exactamente. El otro día estuve viendo en redes sociales fotos, qué belleza impresionante, ¿eh? Bueno, ella es preciosa, la verdad, así que seguramente, bueno, no quiero ser mala, pero seguramente salga la mamá. Martín, tenemos información del ámbito judicial. Vamos a contar sobre un fallo que pasó un poco desapercibido, pero no para la política. Y es un fallo de la Cámara Nacional Electoral que me parece que empieza a marcar un rumbo para que el año que viene los políticos no se le empiecen a desbandar y para la época de la campaña electoral empiecen a hacer cualquier cosa, sobre todo con los recursos públicos y sobre todo los oficialismos. Vamos a comenzar cómo empieza esta historia. Esta historia empieza el año pasado, cuando el gobierno nacional, en octubre del año pasado, saca a través del Ministerio de Cultura el Plan Cultura Más Joven, que era un subsidio de 5.000 pesos que el gobierno le daba a jóvenes de entre 18 y 24 años para hacer distintas actividades culturales. Ir al cine, ir al teatro, ir a recitales, comprar discos, comprar libros. Era un programa que iba desde el noviembre del año pasado hasta abril del año pasado. ¿Qué pasó? Fue el radicalismo, puntualmente un dirigente del radicalismo, a la justicia y dijo, no, esto no puede ser. Porque este plan viola uno de los artículos del Código Electoral que dice que 25 días antes de las elecciones fueron el 14 de noviembre, no se pueden hacer ningún tipo de proselitismo. Estaban regalando plata para salir. Además, ¿se acuerdan que esto se dio en el marco de lo que se conoció como el Plan Platita? Sí. Que lo contó el entonces ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que dijo, bueno, si la gente tenía más platita en el bolsillo, la situación hubiese sido diferente, etcétera, etcétera. Bueno, la justicia dijo, miren, la jueza Servini Cubria, como jueza electoral, suspendió este plan porque violaba la ley electoral, era tendiente a buscar votos y se podía aplicar después. Dijo, después de las elecciones no hay ningún problema, empiecen a aplicarlo. ¿Qué pasó? El gobierno apeló, esto llegó a la Cámara Electoral y ayer la Cámara Electoral sacó un fallo. Si bien la Cámara dice, esto es abstracto porque las elecciones ya pasaron, el plan se aplica, no hay ningún tipo de inconveniente, no es menor empezar a decir algunas cosas para que la política empiece a tener en cuenta para lo que va a ser la campaña del año que viene. Y principalmente lo que la justicia le está diciendo a la política en este fallo, que insisto, va a pasar desapercibido, pero para la política es muy importante. Lo que les está diciendo es, señores, tengan en cuenta que la plata que se utiliza en la campaña no puede ser para captar votos, no pueden disfrazarse. No podés regalar plata en medio de una campaña electoral. No pueden disfrazarse actos de gobierno para ir a buscar el voto. Sí. ¿Cómo lo podrían de alguna manera regular? ¿Cómo decís esto es para buscar plata? No, pero digo, estas son campañas para buscar plata y estas son de verdad porque la gente las necesita. Nada de lo que se sospeche que pueda atender a buscar un voto, como este programa nuevo, que lo sacan 10 días antes de las elecciones, es algo nuevo que se creó, es ponerle plata. Para la justicia esto es tender a captar el voto. Hay otra norma
que tiene que ver con que no se pueden hacer inauguraciones de gobierno unos días antes de las elecciones porque ocurre lo mismo, está sospechado de, ahora venís a inaugurar vivienda o venís a inaugurar cloaca o algún servicio justo un tiempo antes de las elecciones. Bueno, esto es lo que la Cámara Electoral en algunas frases que marca en su fallo le está diciendo resumidamente a la política. Cuidado, en época de elecciones, refuerza y precisa las prohibiciones que ya existen. Ahora, lo veo entrar, que va a estar en unos minutos con nosotros, a Ramiro Marra. Sí. Y si Milei regala su sueldo... Y ahí habría que ir al texto frío de la ley a ver si lo que dice la ley entra o no en lo que es la donación de un sueldo. Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio. Alguien podrá discutir. Ahí está la diferencia en lo que vos decís, donación por parte de un diputado, y le habla al gobierno nacional. Esto principalmente, claro, a los oficialismos, que son los que tienen las cajas y los recursos de los estados para hacer campañas. Vamos con una de las medidas del día que tiene que ver con tu bolsillo, porque tenemos un nuevo secretario de Comercio, Guillermo Hank, y de la mano de él vino un aumento, ni más ni menos que en uno de los rubros calientes para la mesa de los argentinos tiene que ver con la carne. Se decidió un aumento para este sector del 6,4%, así lo dispuso la Secretaría de Comercio, que hasta ahora tenía prácticamente, según ellos mismos habían dicho, regulados todos los precios de la canasta básica. Cortes de carne, 6,4% promedio aumentan, y también se dispuso un 20,4% de aumento para el kilo de papa. Son estos aumentos que están regulados porque se negocian con el sector, se sienta el secretario de Comercio y en función de la estructura de costos que cada empresa tiene, se permite o no. Ahora, ¿qué dice Guillermo Hank, el flamante titular de la cartera de Comercio? Que en rigor, estos eran los aumentos que quedaron pendientes de la anterior gestión. Se da vuelta y le echa la culpa a Feletti, básicamente, porque esto ya estaba en marcha y estaba programado. En el sector dicen, tenemos desfasaje, la inflación es voraz, hay una estructura de costos que mantener y necesitamos dar estos aumentos, porque además, independientemente de los precios, quedaron por detrás de otros aumentos que ha tenido la economía. Como sea, como consumidor es una pésima noticia. Sobre todo, me enfoco mucho en lo que es carne, para aquellos que sabemos perfectamente no tienen cómo reemplazarlo. ¿Cuáles son los cortes que en definitiva están alcanzados? Los populares, los que habían sido regulados desde el mes de diciembre por el gobierno. La tira de asado, la tapa de asado, el matambre, el vacío, la nalga, la falda y la paleta. A partir de ahora entonces viene con aumentos. Te dejo esto picando. El 7 de julio tiene que revisarse la canasta de precios cuidados. El gobierno había dicho que esta canasta va a seguir estando, pero querían hacer que esta canasta se convirtiera en algo de referencia y no en una política de control de precios, porque eran tantos los precios que estaban inmersos en esta canasta, regulados, que implícitamente había un control de precios. Pues bien, querían que tuvieran menos cantidad de productos y que fuesen solo referencias para el consumidor, como fueron en un principio cuando se pensó. 7 de julio, entonces, se viene este nuevo sello de precios cuidados y vendría con aumentos. Ahora veremos entonces, cuando ahí sí sea la propia política del nuevo secretario de Comercio, cuánto cree él que estos productos de la economía deben aumentar. Y vamos a terminar esta parte diciéndote que junio ya se proyecta con una inflación del 5%. En este marco, uno cabe preguntarse qué es caro, qué es barato, cómo está tu salario en función de eso. Y hoy, más temprano, veíamos un tuit de Andrea Falcone, que a mí me pareció muy simbólico, y ya le doy la bienvenida porque está acá, esta abogada previsionalista amiga de la casa que tantas veces viene y nos asiste para entender algunas cuestiones del mundo previsional, y Ramiro Marra, que es legisladora además de economista. En tu tuit, no sé si lo tenemos, Cari, para mostrarlo, pero es interesante ver quiénes son los que tienen los mejores salarios, ¿no? En un país en donde ya de por sí el salario es pobre en casi todos los sectores. El salario promedio es pobre en rigor porque no se acelera o no aumenta a la par del resto de los precios de la economía. ¿Lo tenemos? ¿Lo mostramos? ¿Lo debatimos? Ahí vamos. Mira, ahí lo ves. Me voy a acercar a la pantalla. ¿Dónde se pagan los mejores salarios? Los organismos, empresas y dependencias del sector público. Y acá, que me pareció interesante lo que estaba mostrando Andrea, porque ella es la especialista en la materia, pone el foco sobre lo que cobran en promedio del PAMI. Esta información, que es el salario promedio bruto, es decir, no es neto, no es de bolsillo, pero bueno, es un salario bruto, en donde el PAMI, ahora me vas a contar, Andrea, de dónde surge esta información, según la información que vemos, el promedio es de casi 430.000 pesos.
un PAMI que gestiona pobreza también, ¿no? Sí. Bienvenidos ambos al debate. Gracias, Marcela. Sí, a mí me impactó porque ver cómo yo estoy trabajando mucho todo el tiempo con las jubilaciones mínimas y las jubilaciones promedio, cosa que me preocupa bastante porque la jubilación mínima está en 37.000 pesos, que es lo que siempre estamos mirando, pero la jubilación media está en 56, cuando la máxima está en 250. O sea que básicamente hay un achatamiento de la pirámide muy fuerte. Y ver que las personas que asisten a los jubilados están ganando 12 jubilaciones mínimas de promedio, realmente a mí, que trabajo en el segmento, me impactó, me dolió, porque estamos viviendo situaciones muy duras hoy con los jubilados. No digo que no son ajenas a la pobreza en general de todo el país, pero las posibilidades de generar otros recursos para un adulto mayor son limitadas. Totalmente. ¿De dónde es esta información? Digo, porque enseguida van a salir a buscar No, la al fuente. pie está, es de publicación oficial. Por supuesto acá no sale, pero Sí, esto es sí. información No llega, oficial. sí, muy alta. Oficial, sí. Y después está en paralelo la publicación que también hicieron en el mismo periódico de los salarios del sector privado, donde el más alto era un promedio de 280.000, que es en la minería. O sea que vemos que la administración pública triplica el salario más alto, lo que es el segmento privado. Entonces ahí vemos esta dicotomía de cómo podemos sostener un Estado con un gasto público semejante que está completamente alejado de lo que es el Incluso segmento privado. Te voy a decir un punto acá, porque vos hablas de Consejo de la Magistratura y tantas veces hablamos de los magistrados, de los jueces y exacerbamos muchas veces pensando que ganan tanto dinero. Algunos sí ganan un montón. Y vos mirás y decís, pará, porque yo veo Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, y está por detrás del promedio de sueldo de PAMI. Sí. Es descabellado, digo, porque Es bastante qué más. caro y qué barato, siempre tenés que comparar con algo. Entonces yo digo, cuando vos mirás, yo miré todo, y ni que hablar, voy a ir un paso más adelante, sumo el debate. La AFIP, promedio de salario, e insisto, yo quiero que todos los trabajadores, los de la AFIP, ganen eso y mucho más. El tema es que queda desfasado, en rigor, cuando vos mirás el sueldo promedio de todos los argentinos. En la AFIP, el sueldo promedio es casi de 560.000 pesos. Esto es base de empleo pública. Y es información oficial, no hay nada tergiversado. Por supuesto que hay promedio, hay gente que gana muchísimo menos en AFIP y hay gente que gana muchísimo más. Es un promedio. Un promedio, Ramiro, perdón, en el caso del PAMI de 13.000 empleados, ¿no? 13.000 empleados. Bueno, a ver. 13.000 empleados y esto es el promedio. El promedio, cuando Sí, comercio, claro. el promedio Hay gente que son gana mucho 100.000 más. pesos, ¿no? Comercio, 100.000 pesos. Ahí voy, Rami. Creo que diste en el acierto al decir hay gente que gana mucho más, porque eso es el promedio. Claro. O sea, uno se impacta con estos números que serían los sueldos más altos. En mi interpretación, si Hay lo veo, gente que te va si a yo no ganar veo el un título, millón de pesos claro, seguro. si yo no veo el título, digo, bueno, estos son lo que ganan los directores del PAMI, lo que ganan, o sea, los directores de AFIP. No, son los sueldos promedio. Entonces hay gente que gana más. Ahí te das cuenta de la distorsión que tenemos en la Argentina. O sea, el problema es que también los argentinos ganan poco. Porque capaz, como decís Ese vos, es el problema. capaz hay trabajadores ahí que se merecen ganar eso. Y la realidad lo que está pasando es que el resto está ganando poco. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque atrás de todo esto, lo que se demuestra, hay que hay una mala administración. Y a partir de ahí surge la inflación y la consecuencia de que los privados sufran. Totalmente. Miren, chicos, acá también tenemos radio y TV pública. A todos nuestros colegas del servicio público, realmente no dudamos que se merecen estos sueldos, pero 367.000, casi 370.000 pesos de sueldo bruto, quienes hacemos periodismo sabemos que es una situación que no se ve en los medios. Yo los miro a mis compañeros, todos han trabajado, otros también trabajan en otros medios. No son los sueldos que en este sector que nosotros conocemos se ganen como promedios. Creo que vale la pena el debate cuando hablamos sobre todo de gasto público. Déjame que sume un punto de vista que puede ser discutible y polémico, pero me parece que no todas las líneas de esto se deberían manejar con la misma vara. AFIP es un organismo cuyos trabajadores tienen que estar estimulados a recaudar más para el Estado. O sea, es un lugar donde vos tenés que trabajar para recaudar. En el PAMI, pero espérate. En el PAMI, es que no están así, Eddie. En el PAMI vos No tenés que están así. trabajar para redistribuir. Permitime Son corregir una trabajos parte. distintos. No, en la AFIP una parte del sueldo queda a disposición de lo que recaudan. Entonces, si la recaudación tributaria es baja, ganan menos. Es justo decirlo. Como decimos una cosa, decimos la otra. Si tienen una buena performance y hacen una buena recaudación tributaria, eso es lo que digo. eleva el sueldo. Pero si tienen mala recaudación, baja. Eso lo pasa en otros organismos del Estado. Bueno. A vos no te bajan el sueldo si, por ejemplo, en el PAMI no haces una buena prestación. Eso es lo que digo.
trabajan, trabajar a resultado. El lugar donde más se trabaja a resultado en el Estado, tengo entendido que es AFIP. La AFIP. Si vos trabajás a resultado, en el PAMI tenés que contabilizar dentro del resultado cuánto gana el jubilado promedio para evaluar el salario del funcionario que está administrando eso. Pero bueno, esto es discutible, no sé si es la lógica. Sí, creo que en general lo que vamos a estar viendo es qué hacemos con este Estado en esta situación donde tiene una gran cantidad de salarios muy altos para los que están trabajando, salarios muy magros para los que están retirados, pero en una situación que yo siempre invito a ver lo que viene, ¿no? Somos un país que vive mucho en la coyuntura, en lo que está pasando ahora. No, nos cuesta mirar a 10, 15 años. Yo digo, el sistema previsional, cuando me preguntan cómo vamos a hacer, no sé, está en una situación crítica, casi terminal, pero porque no estamos viendo lo que pasa en el mundo, que se invierte la pirámide demográfica. Vamos a tener en el 2036 más adultos mayores de 60 que menores de 9 años. Y esta situación es muy compleja con estos salarios, con jubilaciones magras y con 50% de informalidad laboral. Vos decías lo de la AFIP. 50% de informalidad laboral. La AFIP ahí no está. ¿Cómo vamos a nutrir un sistema previsional cuando tenemos un aportante 0,5 activo por cada jubilado y deberíamos tener 4, ¿no? Esto es insostenible. Entonces, hacemos algo, lo abordamos, lo trabajamos, lo planificamos o vivimos en la coyuntura y sustentamos el gasto. Me dirá Ramiro, pero yo creo que imprimiendo. Ya seguimos porque tenemos información de último momento. Y está nuestro compañero Javier Mozo en Aeroparque. ¿Amenaza de bomba? Hola Eddie, Marce, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Se pensó eso en un momento porque a las 5:20 de la tarde, de repente alguien se olvidó en un sector del Aeroparque 2 carriones y un bolso. Inmediatamente se pusieron los protocolos de la PSA en funcionamiento. ¿Y eso qué requiere? Ese video que ustedes están viendo en ese momento, en este momento. Personal de la PSA empezó a prepararse, se puso esos elementos, esa ropa especial para actuar en consecuencia ante un posible artefacto explosivo. En este mismo lugar se ve a ese personal acompañado por otro poniéndose el traje indicado, ese traje para tratar de contener a una posibilidad de un artefacto explosivo. Se cambió esta persona, caminó estos pasos, unos 10, 12 pasos aproximadamente, hasta lo que es el box 17 de la TAM, y ahí encontraron, previa denuncia de gente que pasaba por el lugar, al ver esos 2 carriones, esas 2 valijas con ruedas y ese bolso de mano abandonados en este sector, se puso el protocolo en funcionamiento. Ahora van a ver probablemente otro video donde se ve esa persona, ese personal de la PSA que estaba cambiándose. Bueno, esa persona en ese momento actuando en este lugar y revisando que no fuese ningún artefacto explosivo el que estaba acá. Ahora, que finalmente no se descartó que no hubiese nada. Finalmente se descartó que fueran explosivos. Absolutamente. Se descartó absolutamente, pero a ver, yo me pongo a pensar y les hago la pregunta a ustedes. Por un olvido, todo el funcionamiento de emergencia que se tiene que poner en consecuencia. Porque ¿qué es lo que pasó? Y me imagino la gente, esto está vacío. Me imagino la gente que iba ahí para tomarse un avión, ya con las dudas de decir sale o no sale por el tema de la niebla, y se encuentra con el personal aeroportuario poniéndose trajes antibomba. Exactamente. Y la evacuación de la gente. ¿A cuánta gente se llegó a evacuar? Porque se evacúa todo en la sala. O sea, desde el box 1 al 45, que es el último, tuvieron que salir del Aeroparque. No quedó absolutamente nadie mientras el personal de la PSA estuvo actuando hasta que absolutamente no encontraron nada. Vieron que solamente había prendas, vieron que solamente había objetos personales de una persona que se los había olvidado, y a partir de ese momento volvió toda la normalidad. Ya de por sí venía, hoy lo comentábamos más temprano también, muy complicado el tema vuelos para aquellos que
se disponían a viajar, claro. producto de la niebla, hubo Claro, reprogramaciones. claro. Ahora esta situación también, ¿qué pasa con la gente que tiene que ir a tomar un vuelo ahora? ¿Hay una ola de reprogramaciones? No pasa nada. Ajá. No pasó nada, Marce, no pasó nada, no hubo cancelaciones, está todo normalizado, obviamente con los problemas de la niebla durante 48 horas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero esto que acabamos de contar, esto que estamos contando, no trajo ningún tipo de cancelación, ningún tipo de problema con la llegada y la partida de vuelos desde aquí de Aeroparque. Para decir y para finalizar, al menos desde acá, es que a través de las cámaras de seguridad del Aeroparque se empezó a visualizar quién podía ser el posible dueño de estos elementos, de estas 2 valijas, de este Perfecto. bolso de mano. Se constató dónde estaba la persona, se lo identificó y se le devolvió todo lo que se había olvidado aquí en este sector. Perfecto, por suerte un susto nada más, excelente trabajo. Nos vamos al Congreso de la Nación ahora. Cristian Balbo, querido, ¿cómo estás? Mira, ahí estás con Martín Tetaz. ¿Qué tal? Exacto, Eddie, Marcela, a las 2 de la tarde comenzó la sesión especial en la Cámara de Diputados. La oposición consiguió el quórum necesario para tratar lo que tiene que ver con la modificación del Código Nacional Electoral, para ver si en las próximas elecciones generales tenemos una boleta única de papel. Lo cierto es que todo indica que se va a aprobar en la jornada de hoy en la Cámara Baja, va a obtener media sanción, veremos después lo que ocurre en el Senado. Pero para más detalles estamos con el diputado Martín Tetaz. Bueno, todo indica que se va a aprobar. ¿Qué beneficio va a tener el electorado con este sistema? Bueno, buenas noches. Primero Hola, para Martín. Eddie y ¿Cómo para la andás? gente que está en la mesa. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? El principal beneficio es que todos los electores van a encontrar su preferencia política en el cuarto oscuro cuando vayan a votar. Masivamente todo el mundo que ha ido a votar alguna vez ha escuchado o ha sufrido directamente la falta de boletas de alguno de los candidatos que prefería, muchas de las veces en partidos minoritarios, otras de las veces en partidos importantes, pero que en distritos grandes del Gran Buenos Aires, por ejemplo, no llegan a poner fiscales. La seguridad de saber que vas a encontrar la boleta que vas a buscar en el cuarto oscuro y que vas a poder expresar tu voluntad, tu opinión, en primer lugar. La seguridad de que no vas a necesitar que tu fuerza política tenga fiscales para estar representado y para que no te cambien tu voluntad política cuando vas a votar a una urna y que quede esa voluntad expresada en el resultado final. Y en tercer lugar, la tercera ventaja es desde el punto de vista de costos, es mucho más económica, se van a emitir muchas menos boletas, por lo tanto es también desde el punto de vista de sustentabilidad ambiental mucho mejor tener un esquema de boleta única papel que va a evitar impresiones. Por ejemplo, hay partidos minoritarios en Argentina que sacan 30.000 votos y reciben casi 80 millones de boletas impresas para sacar 30.000 votos. Ese dispendio total se evita también con esta metodología. Martín, ¿sale entonces? Vos decís que hoy se vota favorablemente. ¿Cómo es el acuerdo que ya está planteado para especular cómo sale la votación que no se decían que iba a ser a la medianoche por ahí? No, probablemente sea más temprano, Eddie. Estimamos que va a ser alrededor de las 10 de la noche. Vamos a tener nosotros, si todo sale bien, 130 diputados contra 127 del oficialismo, en este caso, de los opositores al proyecto. Así que en estos momentos, con los números que tenemos hoy, podríamos conseguir el dictamen, la media sanción hoy en la Cámara de Diputados. Por supuesto, como dicen en el campo, el dicho, las vacas se cuentan muertas, ¿no? O sea, todavía no podemos celebrar ese triunfo hasta que no estén los 130 votos adentro. Hay algunas maniobras mientras estamos charlando de tratar de subir el tono del debate en el Congreso, de empezar a, en vez de discutir boleta única papel, hacer agresiones de tipo personal, tratar de, como se dice en la jerga, pudrir el debate o estirarlo para que se caiga alguno de esos diputados, con los cuales nosotros estamos justos, porque necesitamos hoy 129 votos, tenemos 130, pero si todo sale bien, a las 10 de la noche vamos a tener media sanción. Falta poquito nada más. Martín, ¿te puedo dar una vueltita de rosca a algo que tiene que ver con el día? Quiero tu opinión. Una de las referentes del PRO, Patricia Bullrich, hoy propuso eliminar los planes sociales y ella habló de un esquema de 6 meses. ¿Cómo lo viste vos? Sos de los economistas que asesora. ¿Sos parte de la creación de este proyecto? ¿Viste?
¿Viste cuando todos hablan del problema de la deuda en Argentina y nosotros, o yo particularmente, siempre digo que hay que hablar primero del déficit porque el déficit es lo que causa la deuda? Pero claro, es menos políticamente correcto hablar del déficit porque implica discutir qué recorte vas a hacer. Sí. Bueno, lo mismo pasa con los planes sociales. Para hablar de planes sociales, primero hay que hablar del mercado de trabajo en Argentina. Si Argentina no crea empleo, como está pasando ahora, hace 11 años prácticamente que no hay creación de empleo privado registrado en Argentina, vos tenés 250.000 personas por año que tendrían que estar trabajando y no lo están. Casi hemos acumulado, Marcela, entre 2,5 millones y 3 millones de trabajadores que tienen problemas en el mercado laboral. 1,2 millones tienen hoy uno de esos planes sociales. Por lo tanto, hasta que nosotros no dinamicemos el mercado de trabajo, hagamos una ley de emergencia laboral para las pymes, vos la y tenés resolvamos el problema clarísima laboral con en los Argentina, números. no tiene sentido discutir eso. Yo no sé si Bullrich la tiene tan Estudio clara esto y como me vos con preparo los para esto números. hace mucho tiempo. No, ya sé. Por eso vos la tenés clarísima con los números, porque sos economista, sos un estudioso de los números. Pero yo no sé si Patricia Bullrich lo tiene tan claro. Le tengo respeto a su propuesta. No logro entender cómo en 6 meses podríamos generar esos puestos de trabajo. Me ilusiono con esa posibilidad. ¿Lo ves factible en función de cómo estamos hoy? Yo soy partidario primero de atacar el problema laboral en Argentina cuando la economía tenga una moneda estable, que es lo que va a surgir de la reforma monetaria que hacemos ni bien llegamos. Y cuando tenga una ley de emergencia laboral para las pymes que nos permita contratar 650.000, que el mercado, que las pymes contraten 650.000 trabajadores en el primer año y 300.000 empleos en el segundo, 1 millón de puestos de trabajo en los 2 primeros años, ahí vamos a estar en condiciones de ponerle una terminalidad a los planes sociales. Perfecto. Y ahí habrá que discutir Martín, si 6 meses me un gusta... año, pero está claro que el plan social, tiene que tener una fecha de terminación. Es una ambulancia, es una emergencia, nadie puede estar en la ambulancia todo el día. La ambulancia es para solucionar una crisis momentánea. Me gusta tu opinión. Hay quienes dicen que a Patricia Bullrich le hace falta un economista al lado, no sé. Te agradezco enormemente tu participación en Para que Sepas y por supuesto a Cristian Balbo que siempre nos hace el aguante. En un ratito nada más vamos a volver porque lo que pasa en el Congreso hoy es noticia. Gracias Martín, gracias chicos. Voy a volver con este debate al piso. La respuesta de Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, a Patricia Bullrich, es que básicamente si ella quisiese llevar adelante ese programa o ese plan, de cuyo detalle hoy la verdad hay que decirlo, lo desconocemos porque no lo dio a conocer el texto o la parte técnica, él dijo... Eso sería sinónimo de querer que los pobres sean siempre pobres. Fue esa la expresión. Los invito al debate, Ramiro, vos también la tenés clara con los números, como economista que sos. ¿Qué opinión tenés de lo que dijo? Bueno, me vas a acordar a la famosa propuesta de pobreza cero. O sea, terminan siendo eslogans, pero si no decís cómo lo vas a hacer, nosotros de nuestro espacio político, como somos un espacio que hace las cosas... ¿Te referís a lo de Tetaz? No, lo de Patricia. Lo de Patricia y lo de Tetaz que decía que hay que resolver la pobreza Tetaz primero. lo planteó de manera más genérica. O sea, Sí, está bien lo que ve plantea viable, Tetaz. De manera genérica, bueno, hay que generar esto. Se diferenció de Bullrich, digo. Se no lo ve diferenció. viable en este Él contexto. dijo, Primero hay que generar fomentar el empleo, mercado de trabajo. claro. No dijo el cómo. Nosotros lo decimos el cómo. Hay que destruir el gasto público. ¿De dónde se destruye el gasto público? Del gasto político. No hay que atacar lo social primero. Primero hay que atacar lo político. Hay que ir a todos esos gastos, todos esos programas que hay dentro del gobierno nacional que nadie sabe qué beneficio le genera a la sociedad. Solamente que justifican la existencia, por ejemplo, de 20 ministerios que no tienen sentido de que existan. Cuando se habla de reducir a los ministerios, no se habla de sacar al ministro, a su chofer y a sus 3 secretarias. Se habla de algo mucho más profundo, de programas que hay ahí adentro, que es para justificar la existencia del ministro. ¿Para qué? Para tener un acuerdo político con el rejunte que hacen para llegar a ser gobierno. Ahora, Andrea, desde las cuentas públicas, ¿es matemáticamente razonable lo que plantea Ramiro, que está en línea con lo que plantea Javier Milei, de que ajustando el gasto político, el gasto del Estado, se resuelve el problema económico de distribución de la Argentina? No porque tiene para mí muchos factores. Primero, esto que dicen de los planes, cuando una mano da, es porque una recibe, y que la que recibe está abajo. Y esto que mencionaba de que es una ambulancia, los planes sociales, las moratorias previsionales, son parches, pero parches a una herida que tiene que sanar. Nosotros si miramos los números, en el año 2005, cuando se implementan las moratorias previsionales, la mitad de las personas que se jubilan necesitaban moratoria en alguna proporción, y hoy casi el 80%.
O sea que a lo largo de ese parche no hubo ninguna medida de fondo para ayudar a salir de la situación y que la gente llegue con más aportes a la edad jubilatoria, sino que cada vez más gente necesita moratoria porque cada vez hay más empleo informal, porque cada vez hay más monotributo. Entonces, creo que la solución viene con un cambio cultural y social de todos nosotros, de pensar si vamos a tener un país real, concreto, serio, prolijo, ordenado, o vamos a trabajar sobre la coyuntura poniendo parches permanentemente. Andrea, ¿me dejas hacerte una preguntita? La debo, porque aparte hay mucha gente mayor que está en esta situación y me preguntan, ¿notás que se aceleraron los pagos para los juicios previsionales? No necesariamente que se aceleraron, sí, a esto hay que decirlo, se mantuvieron bastante altos incluso en la etapa de la pandemia y eso es algo muy positivo porque no sucedió lo mismo con los nuevos jubilados, no hay turnos, eso está funcionando pésimamente. La parte de liquidación de sentencias está funcionando bastante bien. El tema es que 4 de cada 10 sentencias se pagan mal. Entonces, esos juicios no terminan y continúan porque la forma de liquidarlos hace que no se pueda concluir con ese pago completo como corresponde. Sí, y Gracias, Andrea. Bueno, esto es un tema que siempre es materia pendiente, sobre todo porque la verdad que vos llegás después de remarla, laburar y aportar y querés llegar con la jubilación digna que te mereces. Totalmente. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Nos A tenemos que ir a ustedes. una pausa. Ya volvemos. Nos llega información del PAMI que desmiente la información sobre, que dicen que no es exacta, la información sobre el tema de los salarios promedio dentro de la institución. En los últimos 5 días se publicó información que falsea información de la base integrada de empleo público dependiente de la Secretaría de Gestión. También son mentiras comparaciones con otros organismos, etcétera, etcétera. Y dice que hacemos un llamado al tratamiento responsable de la información de la obra social de 5 millones de jubilados y pensionados, cosa que en este programa estamos absolutamente dispuestos y están las puertas abiertas para las autoridades del PAMI y cualquier otro organismo público para venir a dar la información certera, veraz, comprobable, documentada, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo concreto es que el PAMI desmintió estas cifras que presentábamos anteriormente con una previsionalista experta en el tema y quedamos con las puertas abiertas para que nos visiten para explicar bien la situación. Marce. Al comienzo del programa decíamos que nos íbamos a ir a Estados Unidos para ver qué revuelo se armó alrededor de la Cumbre de las Américas. Llegó el presidente y pasaron cosas. Es una cumbre donde están los principales mandatarios de realidad de todo el mundo, ¿no? Distintos referentes. ¿Y quién está allí para contarnos lo sucedido in situ en los Estados Unidos? El señor Adrián Sack. Pero ¿qué tal, Marce? ¿Qué tal, Eddie? Así es, estamos acá en el camino que dejamos ayer mientras íbamos a cargar nafta, porque ahora la verdad lo que hay es un reguero, más que nada de pólvora, que está dejando esta cumbre que ya empezó mal, ¿no? Porque hoy lo que se registró fue la cumbre de cancilleres o de representantes diplomáticos de distintos lugares. En este caso, lo que se hizo fue una disertación por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que bueno, cuando él trataba justamente de empezar con su discurso, de adentrarse en lo que quería explicar, inmediatamente fue increpado ya por un asistente, uno de estos rompeconferencias que siempre hay en estos lugares, ¿no? que lo empezó a acusar de ser títere de los Estados Unidos, de haber incitado al golpe de Estado en Bolivia en 2019. Bueno, fue uno de estos jóvenes que fue retirado por la fuerza. Almagro después tuvo la oportunidad justamente de contestarle a este joven diciendo que en realidad los resultados en aquella elección de Bolivia de 2019 habían sido manipulados, pero bueno, cuando todo estaba volviendo a su cauce, empieza a hablar el secretario de Estado de los Estados Unidos, no es otra cosa que el canciller de aquí, Anthony Blinken, y cuando termina su alocución,
también lo increpan, acusándolo de tener las manos manchadas con sangre por las distintas gestiones que ha hecho este gobierno, pero también administraciones anteriores de los Estados Unidos, particularmente el asesinato de un periodista en Arabia Saudita, que puso a la diplomacia de Estados Unidos a respaldar la monarquía de Arabia Saudita. Pero bueno, a ver, esto parecerían dos perlitas, pero no son. Se armó un tole-tole, Claro. porque... Me gusta la a ver, expresión tole-tole. sí, Pero, es un lugar en donde generalmente es un ámbito sofisticado de discusión y se picó. Digo, se picó. Está caliente Ahora, el clima, Martín quiere decir algo. ¿Sabés qué? Te quiero consultar, pero- Adri. Hay como una sensación alrededor Dale. de esta cumbre, Sí. de una suerte de desmanejo Muy de los mala. Estados Unidos. Desde quiénes iban, quiénes no iban, qué presidentes lo boicoteaban, si delegaciones de Nicaragua, Venezuela, iban a hacer una contracumbre. Ahora esto que pasa, esta sensación de una suerte de despoder del gobierno más poderoso del mundo, que hay esa sensación. ¿Allá también se vive que el gobierno de Biden está como en una suerte de desorientación? Más que desorientación, Martín, te diría que está Sí. contra las cuerdas. Claro. Realmente le va muy mal en el frente interno, en la economía, la inflación, lo hablábamos ayer, Ujú, ¿no? sí. Un 8.3%, que aquí es una barbaridad. Pero en general, la sensación que hay también con la política exterior, se está viviendo este desmanejo. A esta cumbre la boicotearon varios gobiernos, no solamente aquellos que no fueron invitados, ¿no? Que tratan de participar por teleconferencia, sino sobre todo el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que fue la figura más fuerte, digamos, que se unió al boicot, que promovió el boicot, y se le unieron el presidente de El Salvador, el de Guatemala, bueno, Cuba ya estaba censurado, el de Bolivia también, Luis Arce. Pero todo esto, ¿para qué justamente? Para señalar que Estados Unidos está fuera de control, que esta política que tiene para Latinoamérica, que consiste en invertir en los países limítrofes, sobre todo, en este caso son 1.900 millones de dólares en emprendimientos, sobre todo por ejemplo, la empresa Visa va a crear muchos empleos para que la gente en Centroamérica vuelva a tener acceso a la economía bancarizada, que ahora está bastante desdibujado eso en América Central, o también inversiones en automotrices, por ejemplo, la industria textil. Pará, hoy tuvimos Pero una lo que le buena. están mostrando, Nombraste esto perdón Sí. que te interrumpa, pero dijiste automotrices. No. Yo necesito volver a Argentina porque viste que soy ombligocentrista. Nos contaba hoy Estela más temprano que hubo un anuncio que no estaba por lo menos esperado de inversiones de Estados Unidos, de una empresa cuya casa matriz está allí en Estados Unidos, para Argentina. No sé si vos también tuviste el detalle de eso, Adri, que lo sorprendió el presidente Alberto Fernández. Exactamente. Hoy el presidente se reunió con el CEO de General Motors. Fue la primera reunión que hizo. Hoy el presidente se desdobló, ¿no? Primero como presidente de la Argentina, haciendo estas gestiones, y también después, bueno, le toca hablar como presidente de la CELAC, representando a todos estos países que boicotearon la cumbre, justamente, ser la voz de los que se retiraron. Entonces, sí, esta delegación justamente tiene una fuerte impronta de búsqueda de inversiones. ¿Por qué? Porque las inversiones, estos 1.900 millones de dólares de los que te hablaba, están principalmente destinados a los países limítrofes para mejorar la situación económica de estos países y que no entren acá, que hay una grave crisis migratoria que tiene como principal cara el fracaso, digamos así, a la vicepresidenta Kamala Harris, que iba a ser la encargada justamente de lograr una política migratoria o inmigratoria superadora a la de Donald Trump, que consistía en mandar de vuelta a los mexicanos o a los guatemaltecos que venían a través de México de nuevo a sus países. Pero no lo está logrando. Es muy probable que haya un aluvión de inmigrantes y eso es lo que está tratando de detener Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Alberto Fernández? Justamente, o su gobierno, tratar de conseguir, bueno, primero que nada, diálogo con distintos empresarios, ¿no? Importa el sector de combustible, importa el sector de las energías renovables también. Argentina quiere ser líder en esta materia. Y entonces, también la importación de biocombustibles por parte de los Estados Unidos desde la Argentina, O sea, acá con la Argentina, crisis que tenemos en este momento. Digo, en esta cumbre que como Sí. bien explicabas y resaltaba Martín,
Es muy cuestionable cómo se organizó o cómo se está dando, parece hasta casi improvisado en algún aspecto. Argentina tiene protagonismo. Bueno, tiene este protagonismo por dos lados, ¿no? Por búsqueda de inversiones, están muy pendientes de esto la delegación argentina, porque ahora están armando la reunión que se va a hacer en Washington a fines de julio. Recordemos que el presidente Biden llamó a Alberto Fernández para convencerlo de venir a esta cumbre, pero también le adelantó que lo invitaba a Washington. Y yo tengo la información de que va a ser la última semana de julio. Esto no ha sido publicado en la Argentina todavía. Se tiene que terminar de confirmar, pero van a hacer esos arreglos para que ahí sí venga una delegación o vaya una delegación de la Argentina a tratar de avanzar con la reinversión en la Argentina, que está suspendida desde que no se tenía certeza de lo que iba a suceder con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se sigue posnegociando, digamos. Adrián, después de haber cerrado la primera parte, hay que ver qué va a pasar con los vencimientos y demás. Sí, Estela. Adrián, el tema en la Argentina viene surcado por esta novela turca entre el presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, en Estados Unidos hay algo que podría ser parecido, por lo menos análogo en lo que vos contaste, pero no llegaste a terminar de contar. Había una expectativa mucho mayor con el papel que iba a tener o que debía tener Kamala Harris en el desempeño del Poder Ejecutivo norteamericano. O sea, como que tenías un presidente que ya estaba muy de vuelta y una vicepresidenta que iba a romper todo y que iba a explotar. Eso no pasó y se comenta en los Estados Unidos. ¿Hay como decepción? Sí, la decepción es total y comenzó sobre todo en los primeros días de la gestión, cuando ella había prometido, se había comprometido justamente a resolver el problema inmigratorio desde la frontera con México, ¿no? Y resulta que hizo cualquier cantidad de excusas para no viajar a la región fronteriza. Es un tema que evitó. Además, todos sus colaboradores renunciaron varias veces, su equipo inmediato, porque no toleraban su estilo de trabajo, aparentemente muy autoritario, ¿no? Y la imagen de ella se desplomó más rápidamente ante la opinión pública que la de Biden. Ella llegó a medir de popularidad 28 puntos, después de tener un 55%, después de haber hecho todo el marketing de ser la primera mujer vicepresidenta, la primera de origen afroamericano, indio. O sea, tiraba de todas ese tipo de cosas que acá importan en la ciudadanía estadounidense, pero realmente no funcionó y es una desazón para los propios demócratas, para el propio partido gobernante. Ella iba a ser la presidenta de repuesto. Ese era el rol que tenía ante un Biden envejecido, ante un Biden perdido, y ahora ni la nombran. Igualmente Biden redobla la apuesta y dice: yo me voy a presentar a la reelección en 2024, algo de lo que a muchos mueve a risa. Mi abuela incluso, decía, y voy a en todos lados se cuecen habas. Estela. Adrián, ¿cuál es la expectativa que genera la participación del presidente Alberto Fernández en la cumbre? Mañana va a hablar, mañana va a hacer el discurso en defensa de los excluidos. Los excluidos son los países que Biden no invitó, ya sea Cuba, ya sea Nicaragua, ya sea Venezuela. ¿Cuál es la expectativa en este rol que va a ejercer el presidente como líder de la CELAC, por un lado, y por otro lado buscando inversiones, ¿no? Qué paradoja. Bueno, acá se lo ve a Alberto Fernández justamente como un equilibrista. Se habla poco de la interna con Cristina Fernández de Kirchner, pero sí se lo compara con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que por ejemplo fue el que promovió, que como les decía antes, que no vinieran, que promovió el boicot para que no se haga esta cumbre o que por lo menos no participe la mayoría de los países miembros, ¿no?, de la OEA. Pero que sin embargo la semana que viene el mismo presidente mexicano, que no se va a reunir en California en esta cumbre, va a reunirse, a tener una reunión bilateral con Joe Biden. Entonces, teniendo en cuenta esto, a Alberto Fernández se lo ve también como un equilibrista, porque tiene que representar a todos estos países que no van, con los que no hay un clima de acuerdo con la política que está llevando adelante Joe Biden, la política que delineó justamente, que se basa únicamente en inversiones y en dinero, sino que lo que le va a reclamar a Alberto Fernández, o lo que se espera que le reclame, es algo mucho más espinoso, que es el no intervencionismo
de Estados Unidos en la política exterior, ¿no? Sobre todo en Venezuela, que mejore también la situación con Cuba. Estados Unidos trató de hacer algo, pero no alcanzó para convencer a los que los boicotearon, ¿no? Por ejemplo, restablecer los vuelos entre Estados Unidos y La Habana, sí. Justamente el tema de las democracias en Latinoamérica es un tema central, un eje central de esta cumbre convocada por Biden. Y ahí, bueno, están las denuncias de violaciones a los derechos humanos en estos países que mencionamos, ¿no? Claro, por eso, pero lo que pasa es que lo fuerte que llevó a este boicot fue que Estados Unidos no reconoce como democracia, bueno, por supuesto a Cuba, ¿no? Que no lo es, a Venezuela, que sostiene que llegó Maduro por una reelección fraudulenta, y a Nicaragua por las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, este no reconocimiento de estos países como democracia hizo que, bueno, otros lo respaldaran, ¿no? Y también que quede explícito qué pasa con el papel de Juan Guaidó, con el presidente alternativo que había nombrado Trump y que quedó ahí en el limbo también, ¿no? O sea, lo que busca la CELAC y lo que va a buscar Alberto Fernández en esa condición es un esclarecimiento del rol de todos estos países y quizá como objetivo de máxima también, ¿no? Si se puede una promesa de Estados Unidos de no intervenir de manera tan directa o nuevamente como lo hizo en la estabilidad de los gobiernos de cada uno de los países, que los asuntos internos sean realmente asuntos internos en los que Estados Unidos no tenga un papel tan preponderante. Bueno, es un poco el resumen de lo que vimos hoy. Uno se pregunta si estas cumbres salen cosas concretas. No. Y acá la respuesta... No. ¿Cómo No. decís, Martín? Creo que son, a ver, uno siempre piensa estas cumbres para el beneficio de los países y ¿para todo lo qué demás. sirve, Y no? me parece que son más cuestiones de geopolítica o posicionamiento internacional de los gobiernos que después, por lo menos en lo inmediato, efectos concretos para la gente de cada país, ¿no? Se repasa cómo están los liderazgos y quién es quién y cómo son los agrupamientos y reagrupamientos, y lo que estamos contando, lo que cuenta Adrián, lo que vinimos contando en estos días, contaba también Darío Misraji en la previa, tiene que ver con este desconcierto de una cumbre que a Estados Unidos le costó un montón organizar, tal vez por primera vez en mucho tiempo, ¿no, Adrián? Le costó tanto. Sí, es la primera vez, además, que se hace después de la pandemia. Si es que se puede decir que terminamos la pandemia también, ¿no? A Estados Unidos justamente se lo acusa desde Cuba de no haber contribuido a mejorar la situación sanitaria durante la pandemia por el bloqueo, ¿no? La idea de todos los países, sobre todo los cercanos a Cuba, es condenar este larguísimo boicot, este larguísimo bloqueo de los Estados Unidos que se había empezado a descontracturar durante la época de la presidencia de Barack Obama, pero que al ganar Donald Trump después se había enfriado completamente, se había cortado del todo, y que ahora están justamente tratando de restablecer, pero no a la velocidad que esperan estos países, ¿no? El tema es que, bueno, las urgencias son las que están rigiendo la agenda de los Estados Unidos. Estados Unidos está muy preocupado. ¿Qué proyección de inflación tienen finalmente, Adri? Ustedes allá. Bueno, las proyecciones, vos imaginate que la Reserva Federal tenía un 2% de proyección, ¿no? Para todo el año. Eso jamás se va a dar. Entonces, reacomodaron su objetivo a un 4% anual. Pero ¿qué pasa? Se va a terminar de definir eso este mes, cuando la Reserva Federal determine cuánto aumenta el tipo de interés. Yo la pregunto tasa de esto interés, si porque la aumenta medio punto o un del otro punto. lado, Adri, muchas veces lo explicamos, pero del otro lado por ahí alguien se engancha y dice, ¿con qué como esto? ¿A mí qué me interesa? Wait a moment. Digo, la tasa de interés, que es la referencia que pone la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, es la tasa de referencia mundial. Y sobre eso se dirime después de cuánto dinero hay para el resto del mundo. Si allá el premio es muy grande, claramente es un capital sin ningún tipo de riesgo. Todo el mundo va a invertir a Estados Unidos y no vienen a otros países en donde tal vez hay tasa de interés pero mayor riesgo. Adri, quédate allí que enseguida volvemos con vos. Vamos a sumar a Rosario Ayerdi, que está escuchándonos. Rosario, Ay, pero ¿dónde mirá esos estás? colores. Bueno, bienvenida. Me encantó tu Colores tu y un outfit. calor acá. No sé cómo estará en Buenos Aires. Colores y calores. ¿La calor?
No, ¿Sabés acá cuánto hace estamos, acá? 10 grados. Ya te digo, mira, estamos en La 10, calor, mucho, 10 grados mucho. acá en Buenos Aires. Acá 28, son las 5, van a ser las 5 de la tarde, 28 grados, mucho calor en Los Ángeles en el día de hoy, que llegamos, arribamos con la comitiva presidencial y ya comenzó, lo vieron ustedes, acaba de comenzar la ceremonia de apertura de la Cumbre de las Américas acá en Estados Unidos. ¿Está toda la delegación adentro? Contame alguna postilla de la delegación que terminó sumándose Massa, está discutiendo la Cámara de Diputados en su ausencia. ¿Tienen expectativas de que salga la media sanción de la boleta única hoy? Sí, Roque, vos la trajiste una vez y parecía que traías una Así es, ¿sabés literal que se sumó? sábana. Sí. Era imposible pensar que pudiésemos votar con eso, pero se está debatiendo ahí. Se sumó Sergio Massa. Sabés que la comitiva ingresó antes al Microsoft Theater porque Alberto fue caminando con Fabiola. Decidió salir del hotel que está atrás nuestro. Y ahí atrás, ahí inmediatamente atrás, en donde estamos, ingresan los presidentes. Ingresaron 25 presidentes antes que él. 30 en total, ingresó hace minutos Alberto Fernández. Yo si quieren les muestro un poquito para que vean la seguridad que hay acá en Los Ángeles. Es una ciudad sitiada. O sea, miren lo que es esto, la seguridad de Los Ángeles, porque hay 30 jefes de Estado hoy. Mañana van a llegar otros presidentes, por lo cual es muy difícil caminar por acá si no tenés la credencial correspondiente y obviamente autorización. Mira vos, sí. O sea, Ro, te pregunto esto porque también uno ve estas cuestiones tan extravagantes. Yo se lo preguntaba recién a Adri y lo debatíamos acá con Eddie y con los chicos. ¿Cuánto protagonismo tiene Argentina en esta cumbre? Que fue una cumbre que, como bien destacábamos, fue casi, por más de que vos marcás esto muy bien de la seguridad, fue casi organizada de una manera extraña. El presidente de Estados Unidos llamando por teléfono Alberto y otros presidentes para que por favor se copen y vayan. Así, literal. ¿Cuánto protagonismo tiene nuestro país allí hoy? Marce, no solamente llamando, sino representantes del gobierno de Estados Unidos yendo a la Argentina para que por favor vengan a la cumbre de Los Ángeles. También yendo a Brasil para que Bolsonaro vaya a la cumbre de Los Ángeles. La verdad que acá tiene peso, ¿por qué? Pero sobre todo por las ausencias que hay y también por los países que no participaron porque Biden los dejó afuera, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso beneficia a Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque tenés un Jair Bolsonaro que va a llegar mañana debilitado, un Gabriel Boric también que está con fuertes cuestionamientos y que recién está empezando en la región, un López Obrador ausente. Entonces me parece que entre las ausencias y las exclusiones que hubo, Alberto Fernández se fortalece justamente para plantear acá que no puede haber un continente en donde se excluya a los países, sobre todo pensando en lo que está pasando con la guerra, ¿no? Que este continente se tiene que mostrar unido y va a ser un poco el discurso de mañana. Lo mencionaste a Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile, que bueno, proviene de un sector de izquierda. Estás hablando de todos los identificados con la izquierda más clásica que no fueron a esta cumbre. En Estados Unidos, ¿se le otorga algún placet especial a Gabriel Boric por esta condición? ¿De algún modo hay más expectativas sobre la visita esta vez de este joven presidente chileno que del presidente, por ejemplo, argentino? Yo creo que la expectativa tiene que ver con eso, ¿no? Con conocer a este joven, a quién es este joven que ganó en el sur de Latinoamérica de izquierda y qué es lo que está pasando con este fenómeno allí. Pero la verdad que Joe Biden tiene sus propios problemas en Los Ángeles. Incluso también vemos algunas protestas por la migración, que no entró finalmente en el documento final, pero va a haber algún texto que tiene que ver con eso. Tiene sus propios problemas Joe Biden, por lo cual tampoco es que se le está dando mucha importancia acá a la cumbre que tiene que ver con los presidentes latinoamericanos. Decíamos más temprano que hubo un episodio bastante llamativo de un conflicto fuerte por recriminaciones por el apoyo de los Estados Unidos al golpe de Estado en Bolivia.
Sí, bueno, fue el canciller Santiago Cafiero, sabés que inauguró en realidad con los cancilleres, se reúnen para definir el documento final que van a firmar los presidentes, y allí fue muy duro contra la OEA. Dijo que ellos no pueden, un organismo como la OEA no puede participar de un golpe de Estado. Es más, dijo con nosotros en diálogo con la prensa. No sé si ahí escuchan, significa que está llegando un presidente. A ver, la ¿no? trompeta, la orquesta. Mirá. Significa que está llegando un presidente. Mostranos, a ver. Ahí lo miramos. A ver, ahí está, mirá. A ver si se llega a ver el presidente que está llegando ahí. Yo quiero que me reciban así. ¿Vos querés Son que te los reciban últimos así, en no, entrar, Martín? porque Alberto era el número 26 de los jefes de estados. Che, Ro, vos también Mira, te está vamos la a recibir banda. así Sí, cuando vamos a vuelvas ver con una los banda. banderines. Alguien va acá, vos, Martincito, ¿tocás Sí, la trompeta? vamos A vos también te está No, la esperando batería, toda la vamos a banda. la batería, ¿eh? Te está esperando toda la banda, Rosario Sí. también acá. No, me quedo acá. ¿No le dijeron? Ya no dijeron, sí. Es más, Está preocupado, Adrián, ¿eh? ¿Sac sigue conectado? Está escuchándote, me manda un mensaje. Claro, y dice no, que... díganle que... Ahí está, Ahí está, Adri, ¿la estás Sí. escuchando? ¿Te quiere serruchar el piso? Brava la Yerdi, ¿eh? No, yo le digo otra cosa, yo lo veo de otra manera. No sé cuántos antecedentes hay en la televisión argentina de que estemos en una costa de los Estados Unidos y en la Es otra. buena Por ejemplo, esa, que yo dé vuelta a esto, que se me da vuelta. Acá se agrandan, A ver, mostránoslo, dale. cuando dicen from coast to coast, o sea, de costa a costa, ¿no? Claro, sería de Ushuaia a La Quiaca. ¿Sabés qué falta? ¿Sabés qué falta? Que primer programa asuman. de la televisión argentina. Lo que falta es que asuman la grieta y uno haga el papel de republicano y la otra o el otro el papel de demócrata. Y eso Ahí estaría está. muy bien Bueno. porque sería la representación final, ¿no? Aparte de eso sabemos nosotros. Mañana lo hacemos, dale. Ya que estamos, esta quiero cumbre va a decirles seguir. que mañana vamos a seguir este debate. Me gustó, Sí, me gusta. ¿eh? Además, conocimos... Dale. Sí, conocimos a un Adri caliente, así que me gusta debatir con Sac desde Estados Unidos, de la otra costa de Estados Unidos. Y te digo No, una cosa, no. Ro, vos también tenés sangre caliente. Estás divina con esos colores. Te Sí. envidiamos enormemente acá con nuestros 10 grados. Te mandamos un abrazo enorme. Y a vos, Adri, impecable. ¿Qué te puedo decir? Así siempre elegante con saco. Como nos damos cuenta, te debes estar muriendo de calor con semejante cantidad de cosas. Bueno, gracias por acompañarnos. Se terminó el programa, Eddie. Sí, señor. Gracias, equipo. Gracias, Marce. Nos vemos mañana. Ya viene Vivi Canosa. Claro que sí. Hasta mañana.